Kenia, de, Fiji, de Kenia, de Botswana, Fiji, Botswana, Uruguay, Holanda, Uruguay, Italy, Italia, Zambia, Mozambique, Zambia, Mozambique, Nigeria, Brazil. Nigeria, Good morning, Brazil. Brasil. Buenos días, Brasil. Mexico, México, US. So Estados many people from so Unidos. many countries. Thank you, everyone, for Tanta gente de joining us tantos today. países. Muchas gracias a Good todos y todas morning, por good estar con nosotros afternoon, este or día. good Buenos días, evening, buenas everyone, tardes o depending buenas on where you're joining noches, us from. dependiendo de qué It parte is del our mundo pleasure to be with you están here today. uniéndose. Es un placer My estar con name is ustedes el Lakshmi día de Datisgil hoy. Mi nombre Guzman, es and together with my Lakshmi Datisgel co-moderator Lydia Guzmán y Bellene, we junto are con mi part of the Youth for comoderadora Climate Lidia team. Bellene somos parte del Welcome equipo to de the Youth for second Climate. session of the Deep Dive Bienvenidos a webinar la series segunda for sesión de for the la Youth for serie de Climate Call for webinarios Deep Solutions Dive para la 2026. convocatoria para Before we soluciones begin, just a 2026 quick de Youth note for that you might Climate. already have seen Antes in de the chat, comenzar, but we do have un breve anuncio interpretation sobre interpretación y available accesibilidad. in this webinar. El webinario está So this disponible webinar en is inglés, available in francés, English, español French, Spanish, y and Portuguese portugués. for live interpretation, simultaneous interpretation. Además, hay In capciones addition, en live vivo captions are disponibles also en Zoom en available in the varios Zoom idiomas in que pueden several acceder a través languages, de la opción de which you can capciones en la access through parte the captions inferior de su option at the pantalla. bottom of your screen. My colleagues are already sharing Mis instructions in the colegas chat ya están so that you compartiendo can las select your instrucciones preferred en el chat language para que or puedan caption. seleccionar So let's walk through the su agenda idioma today. de We have preferencia, a very interpretación o las exciting webinar. capciones. In this webinar, we Les will voy a focus hablar on the sobre la new agenda thematic de hoy. Es muy areas and emocionante ese reintroduce webinario. one Nos as well of the enfocaremos Youth en for las Climate nuevas Call for áreas Solutions temáticas de la 2026, convocatoria which para was already soluciones launched on March 2026 de Youth for 2nd, as Climate. you know. Y And tenemos con we are nosotros a joined by colegas de colleagues from PNUD que nos UNDP who will guide guiarán us through them. a lo largo In the first del part of the webinario. webinar, we will En la explore primera parte del architecture for webinario adaptation. exploraremos el And tema de la arquitectura in this para la in this adaptación first in this first of architecture for adaptation with our colleagues Omar Zemrag, con nuestros climate colegas change Omar technical Semrak, specialist at que es un UNDP's Climate Hub especialista at técnico del cambio BPBS, climático who en will el explore how Hub cities climático del and the PNUD, built environment que va play a a explorar cómo las critical role in ciudades climate y el entorno adaptation, construido particularly in the desempeñan un rol context of urban crítico en la resilience and adaptación national climática, climate particularmente strategies, en el such contexto de as la resiliencia NDCs. urbana And then we y will las hear estrategias from climáticas Sama nacionales Taha, technical specialist on climate llamadas change adaptation for the Asia Pacific SCNs. region at Luego escucharemos UNDP, a Sara who Martaja, will especialista present practical técnica sobre la approaches to climate adaptación ante el adaptive cambio architecture and climático para la design, región including how Asia-Pacífico de buildings and PNUD, construction quien practices can presentará respond to enfoques climate risks, prácticos such as heat, flooding, sobre la drought, and storms. arquitectura After that, we will move to sustainable adaptable al fashion and climático y el textiles, diseño, where Alana Craig, incluyendo cómo Global los Climate edificios Policy y las Coordinator prácticas for de the Climate construcción pueden Strategies at responder ante Policy los riesgos and Policy climáticos, Team tales at como el UNDP, calor, will las explore how inundaciones, las innovation in the fashion sequías y sector las can tormentas. support more sustainable production Luego models, trataremos el tema circular de la moda approaches, and sostenible y inclusive value textiles, donde chains. Alana Cragen, We will then have coordinadora de Q&A política climática sessions global where you will para el have the equipo de opportunity to política y ask estrategias questions climáticas related de to the PNUD, thematic explorará areas cómo la presented innovación en today. el sector de la Just a moda quick puede note, apoyar a if you have modelos de any producción question más related to the sostenibles, application process of enfoques Call for circulares y Solutions, cadenas de valor eligibility criteria, or inclusivas. evaluation, Luego tendremos those topics were already covered sesión in de the preguntas y first deep dive respuestas, webinar. donde ustedes And you tendrán la can also find oportunidad more para hacer information preguntas in the Call for relacionadas a Solution las áreas guidelines and temáticas FAQ document on the Youth for presentadas el Climate día de hoy. platform. Si tienen My preguntas colleagues will relacionadas also al share some of proceso those de links la in the chat. presentación de So we solicitudes, will keep el the criterio de Q&A very much elegibilidad o focused to evaluación, the estos thematic temas areas fueron this time. And tratados in the durante second half el of this primer webinar, webinario del my Deep colleague Dive y Lydia pueden will encontrar lead the más moderation. información We en will first el hear from Dr. documento Madeline llamado Nayara Directrices de la Tusa. convocatoria para She's the soluciones en la regional plataforma technical de Youth for specialist for Climate. water Mis ecosystems colegas and compartirán el enlace en biodiversity el at chat. En la UNDP segunda Regional mitad Service del Center for webinario, mi Africa, colega Lidia who will se introduce the encargará de la thematic moderación. area Primero Oceans and Blue escucharemos a la Economy, doctora Madeleine Niyaratusa, highlighting how youth especialista led técnica solutions can support regional ocean health, sobre el agua, ecosistemas y biodiversity la protection, and biodiversidad en sustainable el livelihood in coastal communities. Centro And finally, Regional we de will Servicio reintroduce de the PNUD thematic para area of África, climate, quien peace, and presentará el security área temática de with los colleagues océanos y la economía Sally azul, Swinen, resaltando climate and cómo las security risk soluciones policy lideradas por analyst for jóvenes pueden UNDP apoyar a la Climate salud Hub, oceánica, and la protección de la Serena Akone, biodiversidad
y la capacity subsistencia development sostenible en specialists las with climate and comunidades security costeras. risks with Finalmente, United Climate Hub. And reintroduciremos they el área will temática discuss del how climate clima, change paz can y interact seguridad with con conflict Sally Swinen, dynamics, livelihoods, analista de and política governance de challenges, riesgo de and seguridad how youth-led climática con el solutions Hub can climático contribute del to PNUD, climate y action Serena while strengthening Arcon, peace and resilience in fragile especialista en contexts. desarrollo de And we will capacidades also have sobre el another clima y riesgos de Q&A seguridad con segment el after Hub that climático section. del PNUD, And well, quien without nos further ado, hablará we sobre have a cómo el very cambio exciting climático agenda. puede It is now my pleasure to pass the floor to our perfeccionarse con colleague la dinámica de Omar conflicto, Zemra. de subsistencia y desafíos de gobernanza, y con las soluciones los jóvenes pueden contribuir a la acción climática que fortalezca la paz y la resiliencia en contextos frágiles. Gracias. Thank you, Lakshmin. Can you see my Muchas screen? gracias, Rashmi. ¿Pueden ver mi pantalla? Yeah, yes, we can see your screen, Omar. Sí, Okay, la I'm just gonna podemos say ver. hello and then turn off my camera just to save Sí, on the solo voy a video. saludarles y luego voy a apagar Hello mi everyone. cámara. My name is Omar Hola a Zemrak. todos y I'm the todas. climate Mi change nombre data es specialist Omar with the Greenpeace Zemrak. Yo Climate Hub soy and also climate economist especialista at técnico Performance sobre el Home. cambio climático con el Hub Apologies, I have climático del turned off my PNUD camera. I'm y based también in Rabat, Morocco, and la persona de I can say this contacto on the de background. Climate Promise Africa. Before I start, I'd like Estoy to ubicado en thank the Rabat, organizers Marruecos. for this Antes de comenzar, deep quisiera dive webinar agradecer a los on a organizadores very por este specific webinario issue, Deep Dive and also sobre un I tema think tan it's a great específico. pleasure from my end and Y great es un honor gran to be here placer de mi today with a parte very special y un audience, gran honor para mí an estar aquí audience el that día de hoy con una bears the audiencia brunt of tan climate especial, change, but also represents una the hope audiencia que for all está of us, for humanity. enfrentando el Through desafío del cambio innovation, climático, through pero que también representa new la energy, esperanza but dentro de todos also bold nosotros y para la initiatives humanidad, and a través de bold la innovación, de la creative energía approaches. So it's juvenil really e a great pleasure iniciativas and honor to be here with you valientes today. y Today's enfoques presentation, innovadores. and I apologize Es beforehand un gran to placer y the honor audience estar aquí con members, ustedes y but that's why I compartir think esa I'm going to start presentación. Le first pido disculpas de before antemano moving into a more si les aburro uh, con números y interesting cifras, presentations from other colleagues on security pero operations creo que luego escucharán fashion unas and other presentaciones más interesantes de thematic otros areas. colegas sobre la seguridad, los océanos, la So moda, nuestras áreas today's temáticas. thematic area, and specifically talking about architecture and climate El change, área focus on risk temática adaptation, sobre la cual les voy a hablar, is a top específicamente hablando sobre la arquitectura presentation y el cambio because it sits at climático, the se intersection enfoca en la of adaptación. urgent challenges of our time, rapid La urbanization of our presentación planet, en sí demostrará la accelerating development intersección de towards a los more desafíos sophisticated Asia urgentes and de nuestra Africa, where we época, la see the rápida kind urbanización de nuestro planeta, growing number especialmente en of los países en vía de desarrollo cities and y más growing number of específicamente urbanization en el Asia and the y accelerating África, climate crisis donde that we vemos are una gran now cantidad both de monitoring ciudades que today. están creciendo We will explore rápidamente very y simple, un número in a creciente de simple manner organizaciones and y look at the arguments that the built environment, la buildings, crisis streets, climática que está infrastructure, and acelerando cities that we design y and sobre cómo navigate vivimos cada pose a día. key Vamos a driver for explorar climate de una change, manera muy but at the simple, same vamos time a mirar sits los on argumentos sobre el entorno our construido, los responsible edificios, las for adapting calles, la to climate change, but infraestructura y las also ciudades mitigating the effects que of climate change. diseñamos y en las que vivimos, que son tanto un impulsor para el cambio climático, pero al mismo tiempo son una herramienta So we'll poderosa start the de presentation with adaptación ante some el cambio boring climático numbers. y con Again, efectos it's mentioned mitigadores here. You ante el see cambio urbanization climático. is Vamos a comenzar la presentación con increasing. algunas 4.4 cifras billion people that live in cities y today, como mencioné and by previamente, 2050, 70% of the global population will para el be año living in cities. 2050, At the 70% de la same time, población mundial vivirá en ciudades, 50% of global GDP más in de terms of economic 4.400 production millones de is personas. Al mismo outpaced tiempo, cities by 80% del urban PBI settings in global en cities, términos de few producción city económica es dwellers and city producido population. en zonas urbanas, en On the ciudades. other hand, through that, because of the increased economic Del production, otro we lado, see also an increase debido al aumento en la producción by económica, 70% también observamos contribution un to aumento de un greenhouse gas 70% en la emissions contribución de and emisiones also de gases 20-25% of invernaderos global energy. y un The other consumo de reports 75% de la measure also energía global. that with increased population, with increased urbanization, with increased cities, with increased urban settings, we see a growing number of cities, 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities. 70% of the global population will be living in cities.
inside the Y el cities otro and lado de la facing moneda the es climate change and parecido, adaptation. con el aumento en At la the same time, población dentro de we las can look at ciudades. Esto how cities are conlleva un sensitive aumento to en la climate change vulnerabilidad and ante el innovative cambio approaches climático y su to tackle impacto. climate change Y al mismo policy tiempo and observamos cómo las adaptation. ciudades son centrales para las soluciones climáticas y los Before enfoques moving into that, innovadores I para would like enfrentar el to cambio climático, talk also tanto about a través de la the mitigación y national adaptación. strategies and why Antes we need de to link proceder, quisiera the hablarles un national poco sobre las strategies and estrategias specific nacionales NDCs. y Some of you have específicamente already been las familiar with the what we refer to estrategias the climate climáticas national climate nacionales plans o and the NDCs. NDCs. Some are known, Algunos de but we ustedes can quizás ya estén also take familiarizados con alternative and ellas just y refer to a as qué national se climate refiere plans. cuando hablamos de planes As you climáticos y probably know, the Paris planes Agreement climáticos requires every nacionales y country los to make índices. a nationally determined contribution Y or a para national climate simplificar el plan tema, that's hacemos every five referencia a los years. planes climáticos nacionales. Como To probablemente sepan, outline el Acuerdo de climate París mitigation requiere que cada país objectives, but also adaptation eh, objectives. And to run an presente una analysis contribución of determinada the nacionalmente a submitted un plan climate climático plans, we nacional see that there cada has been 5 años que interest defina los objetivos in de mitigación urban y de plans. adaptación. A So for través the de un city aspect, análisis de we esos can planes measure climáticos, and action observamos que plans. hay un There's a aumento name en el to this interés called sobre el architecture aspecto for sustainable urbano, pero también buildings. We're not just look at the estamos design, but mirando las also medidas y a la acción que están energy, vinculadas a how la to adapt to convocatoria para el flooding, diseño for example, arquitectónico de how edificios. to Pues no reduce the risk solamente of weather observamos el damage. diseño, sino también la So overall, energía, cómo se adapta we ante see las not only inundaciones, por analysis, ejemplo, cómo reducir el riesgo de our colleagues at peligros UNB and that meteorológicos. for the recent En projects of general, hemos NDCs, realizado un and we análisis con see a nuestros balance colegas de between ONU mitigation and Habitat adaptation. Just here that in previous sobre los NDCs, índices there wasn't a recientemente balance. There was more presentados mitigation y than vemos adaptation, but we're un happy to equilibrio entre see la that mitigación y la adaptation is taking center adaptación. stage overall, Esto es a especially for those diferencia de los countries NDCs considered anteriores, donde no existía un that equilibrio, había contribute más to mitigación que mitigation. adaptación. But Pero estamos nonetheless, contentos de ver que la climate adaptación action está is also tomando important in terms of un papel increasing central, especialmente en independence países en vía de and moving desarrollo. Eso es muy towards importante sustainable solutions. porque no contribuyen Looking at tanto other numbers in a la terms of mitigación. governance, Pero sin this embargo, el points us to aspecto not just national energético también es governments, but importante en sub-national términos governments as de well, aumentar la shifting focus, independencia y también making decisions in what en- building designs to do, transicionando hacia namely soluciones sostenibles. infrastructure Estamos building. analizando otras cifras en Another términos de aspect is gobernanza urban climate y finance. no Again, very solamente la important gobernanza here, since nacional, for sino those gobernanza figures, subnacional still también, que es most cities importante para tomar lack the access decisiones to y existing instruments in en climate los finance. diseños And overall, arquitectónicos, we de see that infraestructura, very good etcétera. positive Otro increase aspecto towards es el inclusion of all different financiamiento urban measures within this urbano national climático. climate Lo que es plans. muy importante aquí es que la cifra menor Just to give you a en here estas quick ciudades overview no how tienen have el changed from acceso a los 2020 instrumentos to existentes del 2023 financiamiento submissions to climático. 2025 submissions. And Aquí here les you voy can a dar un see mitigation resumen measures, breve substantial sobre increase qué es lo que in cambió entre adaptation las measures presentaciones del for the 2020 state y del more, año and the means of 2025. Hubo un implementation aumento en was las medidas de driven at mitigación, governance, capacity un building, aumento and finance. significativo en las medidas de adaptación. En términos de implementación, Now, in terms of estamos mirando la gobernanza, el topic desarrollo de adaptation, capacidades y we cannot financiamiento. decouple it also from Ahora, sobre el tema sensitive de la infrastructure adaptación, and no why we need podemos to desvincularlo de la move reducción into de riesgo urgent de action desastre within cities. y se requiere una The acción type of urgente hazards that dentro de we las experience in ciudades. cities El tipo range de from extreme heat, peligros que heat waves, experimentamos en las ciudades water scarcity and drought, flooding, vienen and desde so olas forth, de calor, escasez de agua, and need also sequía, specific response. inundaciones And services here, we need to keep in mind hospitals, y basic falla en la public services, infraestructura, including disrupción de schools, because of this servicios, extreme servicios que se necesitan as you para see, sea mantener level rise and so on. funcionando Again, it has been hospitales y los fully addressed servicios by públicos other colleagues básicos in this que han sido discussion. interrumpidos por So eventos as a meteorológicos conclusion, climate extremos, change también el governance aumento en el should be nivel del mar, la concentrated in inundación exposure to this costera, hazard, and que creo adaptation que is otros still colegas van a priority abordar in más climate policy adelante and durante el planning. webinario. Así que como conclusión, las áreas urbanas hay que concentrar la exposición del peligro de adaptación Now, es just to crucial y es una looking at the built prioridad de environment la and política moving to the climática y architecture side. planificación. The built environment Ahora, has tratando el seen in a tema nutshell the del interface between entorno climate hazard and construido building vulnerability. y And el what's tema important there, remembering, arquitectónico.
El entorno construido, en resumen, es la interfaz física entre los peligros climáticos y la vulnerabilidad humana. Es un mecanismo importante. Aquí para presentarles otras cifras, otros números, vemos que la población está aumentando en las zonas urbanas en la actualidad, pero las proyecciones hacia el año 2050, el año 50 está a la vuelta de la esquina, por eso tenemos que planificar. La implementación en la ciudad no es solamente para el día de hoy, sino estamos planificando para lo que sucede en 10, 20, 30 años hacia el futuro. Del punto de vista económico, también hay un gran impacto. Hemos observado un valor de bienes construidos a nivel mundial de 326 trillones que están en riesgo y tenemos que mantener en cuenta, además de reducirlo y construir solo edificios adaptables. Para proteger el medio ambiente donde se encuentran los edificios y la ciudad en general. El número de la población en sí es 1.000 millones de personas en asentamientos informales que no cuentan con regulaciones de construcción. Además, es importante tomar bajo consideración el vínculo con las políticas nacionales y los planes climáticos nacionales. Hay 800 millones de residentes urbanos en zonas costeras de baja elevación que están enfrentando un aumento en el nivel del mar, especialmente en ciudades donde la necesidad de tomar acción se está volviendo extremadamente urgente. Las olas de calor han aumentado en varios países y esto ha conllevado un aumento en el número de fatalidades en la población en general, pero aún más en infantes y sobre la estructura, la infraestructura de hospitales también. ¿Cómo hay que responder? Lo primero es un diseño específico de esos peligros para responder a la crisis emergente y en anticipación ante esta crisis, soluciones basadas en naturaleza, reglas verdes, bosques urbanos, humedales, todos pueden reducir el calor y absorber algunos de los efectos de los eventos meteorológicos extremos. Finalmente, es importante identificar los vínculos entre el clima, los planes climáticos nacionales y también marcos adicionales que llamamos SANDI, el marco para la reducción de riesgo de desastre. Y aquí para darles un resumen, hemos de mantener en cuenta y mirando atrás en el tiempo, hace unos 20 años esas cifras eran más bajas, pero hemos visto un aumento en términos de frecuencia, temperatura, la frecuencia de olas de calor, sequías, incendios forestales. No voy a hablar de las cifras una por una, pero voy a compartir la presentación para que puedan entrar en detalle sobre lo que representa cada uno y cómo podemos enfrentar cada aspecto. Una de las soluciones, esto va a ser hecho por colegas. Hay algunas soluciones que también han sido testeadas dentro de las ciudades. Esto va sobre techos verdes y fríos. También la resiliencia que ha surgido en cuanto a las lluvias y las inundaciones. También la retención de lluvias. Hay hartas prácticas que están desarrollando, pero vamos a ver más áreas innovadoras y distintos diseños de materiales que van a ser adaptadas para estas situaciones.
Esto se ha testeado en las áreas rurales también, no solamente en las urbanas, especialmente en términos de sequías, diseños de módulos we need to have also strengthen the capacity of city managers to be able y to make también la long-term capacidad de en la gestión de finance. las ciudades. Looking at the number of policies, I'm just Bueno, aquí limiting, se ven this is se ven las distintas an políticas initial proposal, but also limiting it como to just las three propuestas que han tenido aspects. One durante is este nature tiempo, los based solutions, aspectos. and Uno from es, urban forests to tree canopy, green son los datos de roofs, and what soluciones, refers to also as smart city infrastructure. All of la that has been tested, infraestructura y todo esto han sido we need testeados. to move towards Que scaling necesitamos these solutions. claramente Important mejorar aspect y in en terms estas of policy and soluciones regulatory en instruments términos and de, finance de mechanisms. It's very políticas e important to instrumentos. Son also súper you importantes. as actors, as youth, it's not just Eh, coming with necesitamos también solutions, que but haya also engage with local actors, compromiso de los with the jóvenes politicians, más with que the ideas respective que ministers tengan que to ver provide con the políticos solutions, en but also distintos to be part ministros of the discussions and the que consultative sean process. parte de de estas discusiones Well, thank y de you, los and procesos. we Muchas can move gracias. to the Vamos next a, presentation. vamos a avanzar a la siguiente presentación. Thank you so much, Omar, for the Muchas great gracias, Omar, presentation. And por esta I will presentación. now pass the floor to Samar Taha, Ahora voy who will a also speak about darle el architecture lugar and a Samar, adaptation from another angle. que va a hablar Samar, sobre... the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Thanks. Hello, everyone. I'm a regional Hola a technical todos, advisor supporting soy adaptation in Asia and Pacific for UNDP. trabajo Allow para me PUNTD first to como give you un a disclaimer consejero. that I'm presenting Voy a this darles brief una from a point of view advertencia. of a climate practitioner, not an architect. To give you a simplified overview Les voy a dar of algún the solutions resumen that can de be las considered. soluciones que I van a ser cannot see consideradas. the slides coming out. No puedo ver todavía But las diapositivas, I will be starting you off by pero les voy acknowledging a hablar the sobre interaction between la the introducción construction entre las sector and construcciones climate change y el sector de climate change interactions. So we all know that la the arquitectura building de and acción. construction sector is significantly impacted by climate change. But we also need El to término de arquitectura ha acknowledge sido that súper it's a big impactado por el cambio contributor to climático. exacerbating the problem. Can we move to the Podemos second slide, please? So yeah, hablar sobre el sector there's de a big construcción versus el cambio contribution climático. from the Hay sector una to gran contribución del carbon sector emissions. So we're de looking at a las emisiones staggering 40% of the global de energy-related carbon emisiones de emissions efecto de coming gases de from invernadero construction que and vienen building sobre sector. construcciones So this y makes la it the parte de second largest construcción, emitting donde sector hay after electricity sectores generation. So while this con innovation hogares. challenge is focusing on Esta adapting esta our innovación se va a built enfocar en environment adaptar and building design to en the changes diseños que that are sean already adaptados underway. We con must also las think soluciones que about se han reducing dado en este último emissions. tiempo But then para again, poder reducir las we live emisiones. in a reality where we have Vivimos en an una increase realidad en of la que extreme tenemos weather events un by incremento 33% de in the distintos last 2 problemas decades. So we need de, to por el adapt 30% de las últimas downstream shifts décadas y in tenemos temperature que with all what it adaptarnos entails en términos de for temperatura energy demands, for para shifts la in precipitation patterns and erratic precipitation patterns that would cause floods and drought, sea level también rise, con los términos and also cyclones. de la sequía To y de move las to the inundaciones. second, Si the vamos next slide, a la trying to siguiente define diapositiva, vamos a actually definir climate adaptive architecture. cuál es And in esta simple arquitectura terms, it's an adaptiva al clima. approach that Es designs un and enfoque que constructs se in a way that diseña proactively de manera responds to the current que and sea projected local una climate respuesta risks. activa So to sobre ensure distintos safety, problemas climáticos. durability, and comfort. In other words,
En otras palabras, vamos a estar usando materiales y diseños que tengan que ver con patrones climáticos. Vamos a ver sobre el diseño de las lluvias, también la resistencia de los vientos a través de las ventanas y materiales para que las casas estén protegidas para cosas extremas como las que están viendo a continuación. Nuestro enfoque va a estar enfocado en el frío, en distintas temperaturas altas y bajas para poder mejorar la comodidad en términos de aire acondicionado. Vamos a hablar solamente sobre la elevación de los diseños de resistencia de lluvia para que se pueda minimizar los desastres en términos de este tipo de desastres. También sistemas que tienen que ver con el agua. Es importante poder tener en cuenta la infraestructura verde, que va a estar incluido los árboles que van a reducir la volabilidad para que no hayan inundaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ir más a fondo sobre algunos diseños de construcción. Previous slide. So the slide that I was referring to is the slide of Me refiero a adaptation for la thermal diapositiva de la comfort. adaptación y Yes, this respecto a temas de comodidad. And the designer would, when thinking about thermal regulation, you need Cuando se habla sobre la regulación passive design termal, orientation, aligning the homes and the buildings to maximize daylight and natural ventilation. And as we said, natural hablamos ventilation sobre is cómo important conectar la ventilación natural para poder reducir problemas en términos de calor. Es súper importante poder ver las partes de temperatura muy caliente y necesitamos distintos tipos de materiales, especialmente en la regulación termal, porque se tiende a entrar mucho aire frío y caliente en distintas áreas. Una de las soluciones respecto a esto que se pueden ver en algunas guías. Algunas de las soluciones que estamos mirando es poder tener una casa en donde la casa pueda tener un área donde se puedan disminuir las temperaturas. Y otra diseño podría ser un diseño donde se pueda opacar distintos tipos de inundaciones, por ejemplo, que inhabilita que el agua pase el piso y así no pueda afectar la infraestructura de la casa. También otro tipo de contenedor, por ejemplo, en donde se pueda usarse como contenedor. Va a estar a como unos metros, donde también
es una forma de poder For water efficiency, as we em, said, rainwater hacer el mismo ejemplo que el anterior, con el fin de poder disminuir estos tipos de inundaciones en términos de parques. Yendo a la siguiente diapositiva, vamos a ver diseños de más, más individuales. Por ejemplo, si vives en en un área que esté como que estén en superficies donde puedan haber riesgo de inundación, hay muchas cosas que tienen que tener en consideración. Lo que necesitamos es reducir la vulnerabilidad de estos tipos de eventos. Which can take a number of nature-based solutions, put it in place to capture, collect, and reuse stormwater to reduce the risk of flooding in Todos rainy estos tipos de season ejemplos que ven a continuación es para while poder disminuir los efectos improving the water availability during the dry months. So de you las store aguas, por it ejemplo, para until que haya you una need it in mejor the dry conducción months. del agua y Now, disminuyamos I will estas move inundaciones que to two puedan haber. examples from Y UNDP's portfolio that we have incorporated tenemos in algunos one of ejemplos en el a couple of portafolio our de projects. PNUD The next en slide distintos shows proyectos. the La first siguiente, example, por ejemplo, is featured diapositiva, in se habla in UNDP's AFSIA project, and this is a donde es un proyecto EU-AF funded project aiming to foster innovation in climate que es adaptation. de innovación So this para adaptación a nivel currently was climático. for a Nubian vault, and this is Es a una construcción traditional de bóveda nubia. construction technique that they use in Nubian En vaults dating este tipo back de to construcciones 3,000 years or more, eh, which enables to build tiene solid vaulted niveles roofs que without son muy having to sólidos, use un material muy timber, sólido, concrete, or en donde sheet se hace con metal or any concreto other material. y So the otros tipos de construction materiales. involves abundant local material that Estos to make materiales mud son a bricks nivel basically, local, which allows the passive que thermal ayuda insulation. a que And thinking no haya about these tanta techniques, insolación. these are durable techniques if you keep it maintained properly. It provides thermal and acoustic Esto insulation and ayuda comfort. también a que It's haya cost una effective acústica and para the que una mejor material is acústica para que readily no se escuche available in bien, the se escuche environment. mejor It's y no haya cheap tanto ruido. material, but it's labor intensive. So Y es súper intenso a all of nivel this makes it an capas. easy to duplicate Es and to es scale súper up. mixto y And these are the es things that you need fácil de to think poder about in your solution, the replicar, scalability of the y creemos que solutions and puede ayudarnos the a ver distintas commercializing of this. soluciones For para the poder second comercializarlo. example, we're looking La at an example segunda from Vietnam. ejemplo que tenemos If we es de move to the Vietnam. next slide. La It's siguiente a diapositiva GCF-funded project called Improving es un Resilience of proyecto Vulnerable que Coastal ayuda Communities in Vietnam. a la And in this resiliencia, por project, we've ejemplo. looked at two En aspects. este One aspect proyecto is the vemos dos design aspectos. El primero and es el construction diseño, of flood la and storm construcción resilient homes. de And from the distintos other side, we looked at the distintas nature-based suelos solution that would resilientes reduce que the puede vulnerability to reducir storms la in the vulnerabilidad a coastal las areas of distintas the lluvias project. y So we tormentas started al by proyecto. rehabilitating mangroves. And so the key design elements Eh, for these la homes clave that de estos we elementos para construir targeted, casas like you're looking at 4,000 new houses that was built es para que or even podamos tener more. mejores casas We incorporated que elevated se pueda foundation. incorporar So you're elevated on 1.5 meter para que above the la idea es historic que esto flood esté a nivel levels. elevado, So a this would nivel de reduce the damage from infraestructura, storms para que and pueda disminuir reinforcing los the structure daños from de las roofs, lluvias walls, y windows. All of these tormentas. are
using durable material that would resist Todas typhoon winds. las partes de So la casa, los we materiales que used tengan, las ventanas, las reinforced puertas, concrete for this. se supone que tiene que Also, one ser of con the materiales que traditional pueda reducir aspects of the el design agua, is que to la entrada have del agua a en mezzanine estos or a second fenómenos. floor where we have an elevated platform that El segundo families piso store es all of their belongings and assets el segundo safely piso de la away from casa any se flood supone que es para que water tengamos coming. todos nuestros elementos protegidos And y of course, claramente like para we que keep si en the algún momento design entra agua simple no and em, cost-effective to ensure tengamos replicability daños frente a and nuestros elementos. scalability. And one of the achievements of this project is that the government of Vietnam Uno de los has avances adopted de the design uno de de las as metas part de of este their proyecto es que el as gobierno part of está their activamente building codes. activo. So yeah, thank you so much. I hope that Sí, muchas these climate gracias. Espero que solutions este tipo de inspired you soluciones to lo hayan think about inspirado climate para adaptive pensar architecture. Thank you so en la much. adaptación de arquitectura. Muchas gracias. Thank you very much, Omar and Sama, Muchas for the insightful gracias presentations. And it por was tu really interesting presentación. to see both the broader Era perspective súper on how cities interesante and ver todas built las environment are perspectivas central to the climate que adaptation, as well as the se están practical viendo design a nivel de solutions that can adaptación help para our communities distintas respond to climate risks. comunidades y se pueda responder a Before moving distintos forward, riesgos just a quick climáticos. recap for Antes de those who poder may have joined us a avanzar, little later. Today's algunos webinar focuses on the new seguramente thematic areas of the Youth for Climate entraron más Adaptation tarde. Solutions 2026. There are three. Hemos hablado sobre Reintroducing another la one. comodidad y In también la this first part arquitectura of y the ahora vamos session, a we'll begin hablar sobre exploring otra. architecture for Vamos adaptation, a hablar sobre and we will adaptación a also look at arquitectura sustainable fashion and textiles y también before vamos a hablar moving to a sobre la moda session focused on sustentable y the thematic los areas presented textiles. today. So please feel free to write your questions in the chat, Siéntense focus on the libres de thematic hacer, areas, and hacer our preguntas en team el will chat sobre collect estas them. áreas In the second y half of the otros los van webinar, my colleague a Lydia tomar will y guide para us poder through después two resolverlas. additional thematic areas, so oceans and blue economy, Y and Lidia va a hablar we should sobre be la reintroducing economía climate de peace and océanos, security. la economía azul. And Y luego vamos a hablar with sobre that, we now move la to another seguridad y la exciting paz. thematic area of the call Y for otra solutions. temática It is my que vamos pleasure a to hablar. pass the floor to Alana Cragen. Alana, the floor is yours. Thank you. Alana, es Thank tu you so turno. much. It's wonderful to be here. Es muy maravilloso estar Great. aquí el día de hoy. So, as you will know, the Como size ustedes of the pueden fashion and saber, textile industry is significant. It is a $1 trillion industry that employs an estimated 300 million people along the value chain worldwide, and many of whom are women. And it Muchas de also las cuales son contributes up to mujeres, 10% contribuye hasta un of global 10% de las GHG emisiones emissions and globales de gases consumes de efecto over invernadero y 90 consume trillion más de liters of water per 90 year. billones de litros de You agua al can pass año. to the first slide already. Thank you. So, ensuring greater sustainability, greater circularity, Por lo and tanto, greater para garantizar una inclusivity mayor with a focus sostenibilidad, on those most circularidad e marginalized and inclusión, vulnerable centrándonos en las who are personas often the más engines of marginadas y this industry, vulnerables, que a we can help menudo son el tackle motor the de la triple planetary industria, crisis of climate change, nature and podemos biodiversity loss, ayudar a and abordar la increasing triple pollution. crisis planetaria del cambio climático, Through la this pérdida de approach, naturaleza y alternative biodiversidad y consumption los production residuos y la pathways and contaminación. new Se people and pueden fomentar vías environment-centered business alternativas de models consumo y can be producción y fostered, nuevos and modelos de we can make negocios significant centrados en gains las across the personas y el medio ambiente. SDGs. Y se And this pueden can look lograr avances from significativos upskilling en and todos the los creation of green ODS, jobs to desde la better mejora working de las conditions in competencias y la healthcare. creación de empleos verdes hasta la mejora de las With greater condiciones consumer laborales y la awareness atención on sustainable sanitaria. practices, Con una we are mayor witnessing concienciación increased de los demand for consumidores greater sobre las transparency prácticas and sostenibles, accountability. estamos And this asistiendo often a una leads mayor to demanda evolving de transparencia regulations y and increased responsabilidad, environmental, lo que a social, and menudo governance conduce a la standards. evolución de las regulaciones y el However, aumento de los what we're seeing estándares is as the ambientales, industry slowly sociales y shifts de towards this greater gobernanza. Sin sustainability, embargo, a many medida que la developing industria countries avanza in lentamente particular hacia una mayor will be sostenibilidad, unequipped with the muchos necessary países en skills, desarrollo en technologies, and particular no infrastructure to contarán con las compete. habilidades, So there is this tecnologías risk that o developing infraestructuras countries and necesarias communities para may be left competir, behind. y existe el riesgo de que los países y Therefore, interventions comunidades en along vía the de value chain desarrollo se must queden consider atrás. all the potential Por lo impacts, so tanto, las both negative intervenciones a and lo largo de la positive, cadena de and valor ensure that the deben tener en solutions cuenta are todos los holistic impactos and that potenciales, they take tanto into positivos account como the negativos, y environmental, garantizar que social, las and climate soluciones sean impacts along the holísticas, way.
teniendo en cuenta los Next slide, impactos please. ambientales, sociales y climáticos a lo largo del So as proceso. we slowly edge our way towards a more A kind of medida que sustainable, avanzamos inclusive, and lentamente hacia una ethical industria de la industry, moda we y must consider textiles how más changes will sostenible, affect inclusive different y parts of the ética, value chain to debemos avoid tener en any cuenta cómo inadvertent afectarán los negative cambios a las impacts. diferentes partes de So, la for cadena de example, valor para evitar increased cualquier impacto regulations and negativo standards involuntario. can mean that existing partners may need time and support to improve Por their ejemplo, un systems. aumento en las So this could regulaciones y look like estándares puede farmers and significar que los herders socios may need technical existentes assistance to requieran show tiempo y evidence of apoyo para sustainable mejorar sus sourcing sistemas. Por practices. So ejemplo, they may need support with agricultores y ganaderos traceability technology, requieren asistencia or they may need técnica support with capacity para building for new mostrar practices. evidencia de So, for example, prácticas transitioning to regenerative sostenibles, agriculture for como organic tecnología commodity de production. trazabilidad o And desarrollo de many, almost all of capacidades them para would need nuevas support to prácticas, access como la finance agricultura to help them regenerativa through this para la producción transition de period. algodón orgánico o acceso al So this slide financiamiento here para que only les ayude shows a the la value chain, transición but of a unas course prácticas elements más like design, sostenibles. waste and pollution, these all cut across the Esa entire value diapositiva chain and solo extend muestra to la cadena consumer de and valores, post-consumer pero goods también also. elementos como el diseño, Next los slide, please. desechos y la contaminación So que how is UNDP supporting cortan a lo largo de developing la countries cadena de in this valores transition? entera y se And extienden we're doing al this through a number of consumidor y means. postconsumidor. The Así que, first ¿cómo is el policy PNUD está support apoyando a to los help países en ensure vía de that desarrollo key en esa aspects of transición? circularity and sustainability are included in sectoral planning. So, for example, as Desde el Omar apoyo a mentioned, las through the comunidades nationally indígenas, la determined promoción contributions. del uso de tintes We naturales. also provide technical support O through sea, projects, programs, and proporcionamos apoyo accelerator técnico a labs, través de and target programas, specific interventions at proyectos y certain points in the laboratorios value chain, as aceleradores e well as support with intervenciones value chain específicas analyses. y objetivas en We ciertos also puntos de support la through cadena de facilitating valores. access to También finance for apoyamos more con sustainable análisis de la investments. cadena de And valores finally, y through apoyamos building inclusive facilitándoles processes. acceso al So we'd be helping financiamiento para ensure that inversiones más indigenous and sostenibles y traditional finalmente a practices are través de fostered and procesos amplified, inclusivos de of course, construcción with their free, informed, and prior consent. o desarrollando procesos Next slide, please. inclusivos, ayudando a garantizar que las prácticas So here are tradicionales some indígenas examples sean of fomentadas UND y projects, amplificadas UNDP con projects. consentimiento And previo e these range informado. from providing support to Aquí indigenous algunos communities ejemplos and de los promoting the proyectos use of del natural dyes PNUD. in the likes of Indonesia, Estos and son desde providing support proporcionando to apoyo herder a comunidades communities and indígenas y promoting promoviendo sustainable el uso sourcing in de tintes cashmere of naturales Mongolia, en all the way Indonesia to upskilling in sustainable design and y dando strengthening apoyo gender a comunidades equality de in Paraguay. ganaderos y prácticas sostenibles en Next slide, Mongolia please. y un diseño sostenible y And here in fortaleciendo la igualdad de género en Timor-Leste, the focus Paraguay. is really on strengthening Aquí traditional en Timor livelihoods. Oriental nos So, for centramos en example, with fortalecer los practicing medios de weaving vida and tradicionales, preserving this por cultural heritage ejemplo, in the el textile tejido y industry. preservar el patrimonio And in cultural en la Vietnam, industria we also textil. support the elimination of En Vietnam también harmful apoyamos la chemicals in industrial eliminación de sectors, productos químicos including nocivos en los that sectores of textiles. industriales, incluido el So this is textil. just a very high-level overview of Esto es some of solo the una projects and descripción the countries general that we de alto support nivel de in algunos this de los sector. proyectos y países a los que Next slide, apoyamos. please. So, as you know, as part of this call for solutions, it Como ya encourages saben, esa innovation in convocatoria community-based fomenta la production, innovación en la producción including the comunitaria, incluida revitalization la and sovereignty of revitalización y la traditional and soberanía de las indigenous prácticas textile textiles practices. tradicionales e So this will indígenas. hopefully allow applicants to Y really esperamos que eso reimagine permita a how los fashion is solicitantes designed, how fashion is produced, reimaginarse how cómo se it's diseña, valued, and how produce, it's cared valora for. y desecha la moda. And with this in mind, I wanted to share two Y companies that teniendo have eso some en of these cuenta, core quisiera principles at compartir heart, all the while trying to información sobre dos support empresas que resilient, tienen esos decent, principios traditional fundamentales livelihoods, en el and of course, corazón, more al responsible tiempo que consumption apoyan medios de patterns. vida So, resilientes, dignos y disclaimer, tradicionales this is y not patrones de endorsement consumo más of these companies, responsables y but just retribuyen some naturaleza a examples la to provide tierra. inspiration Esto no should you es need it when you're submitting un your respaldo, solution. son So solamente at ejemplos para Sassy, a proporcionarles woman-founded inspiración. company, their pieces emerge Por from ejemplo, la purposeful empresa Sassi partnerships that fue involve fundada more por than mujeres y sus 1,100 piezas son fruto artisans de spanning the globe. colaboraciones significativas en las So que they really try participan to más de fuse time-honored 1.100 traditional techniques artesanos de with todo el modern mundo, concepts. que And fusionan this técnicas results in tradicionales garments that consagradas con reflect conceptos a very modernos, rich tapestry lo que of da como cultures, of resultado prendas que landscapes, and reflejan narratives el that rico their tapiz de artisans culturas, hold paisajes y dear. narrativas que sus artesanos Sassy aprecian. also embodies the essence Sassy of además encarna genuine la esencia de collaboration la and co-creation. colaboración y la So they really co-creación aim to foster an genuinas. environment where Su business objetivo es promotes fomentar virtues, un ambiente as donde well as florece el harmony with the crecimiento y local la armonía environment, with con
con things el with ambiente local, los seasons, and of course with ecosistemas, las the remarkable estaciones individuals who y, craft all por of our supuesto, las products. personas extraordinarias que The elaboran second todos sus example is productos. Christy Dawn. El segundo So ejemplo their es una empresa initiative que se Farm llama to Chrissy Closet Dawn is an y su invitation to iniciativa Farm to layer your Closet, o values. desde la So granja here, hasta each el armario, purchase helps es una replenish even more invitación a vestir soil and sequester sus even more valores. Cada carbon, compra ayuda a rather reponer than el depleting the suelo soil and y a releasing more capturar el emissions. carbono en lugar de agotar el suelo y emitir This gases initiative has invernaderos. nourished Esa 219 iniciativa ha acres of nutrido land where their cotton is farmed. 219 acres de They tierra use donde se vegetable cultiva. dyes, they use block printed fabrics using Usan centuries-old tintes methods, vegetales all in harmony with y nature. se estampan con And by bloques replenishing the soil, they have de sus observed algodones. that Utilizan organisms, métodos insects, animals, all of this rich ancestrales en armonía con biodiversity la has returned naturaleza to what was y once reponen los chemically nutrientes treated de la and very tierra, los barren landscape. organismos, los insectos y So los here, animales han regresado a lo indigenous que antes era una practices of tierra regenerative estéril agriculture y and tratada traditional artistry have químicamente. been Se combined han and implementado implemented. prácticas So this has indígenas, helped agricultura yield regenerative regenerativa cotton. It's y drawn down artesanía millions of tons of tradicional, lo que ha CO2. permitido It's obtener strengthened algodón biodiversity, regenerativo. and it's Ha ensured that the ayudado a farmers they reducir work with can millones de really gain toneladas de financial CO2 y independence. garantizado la independencia This financiera de example los in particular, agricultores. I find, provides Ese a ejemplo en beautiful particular illustration of me interconnectedness parece que es and how the una fashion and ilustración textile hermosa industry has de la such an important role to interconexión play y de for cómo la nature, industria for de la moda de people, los textiles and tiene un planet. papel importante que So with desempeñar this, para la naturaleza, I las wish you all the personas very best with y your el planeta. submissions and look forward to seeing some of Y the les inspiring deseo la solutions that you mejor de create. las suertes en Thanks so sus much. Back to you, presentaciones, sus Lakshmi. solicitudes y espero encontrar soluciones inspiradoras que ustedes van a compartir. Thank you. Thank you so much, Alana. It was very interesting to hear Muchísimas about gracias, how the farm and Alana. the Fue muy fashion sector interesante is looking across escuchar the entire value chain and also the sobre indigenous and el traditional sector knowledge de la elements that moda. came through the Requiere digital transformación a lo presentation. largo de la cadena Thank de you so valores much. entera y We también have los now elementos de arrived to conocimiento the tradicional Q&A, to the indígena. first Q&A Y section. muchas gracias. Hemos Thank you llegado a la everyone for being primera so sección de active in the preguntas y chat. respuestas. We are Muchas seeing many gracias a questions todos y coming in. todas por ser tan activos en el chat. And well, let's take a look at them and Vemos que pass están them to the entrando muchas colleagues. preguntas. So Vamos a one of echarles the un first questions that vistazo came y in was for the architecture tirárselas a los and for colegas. Una de las adaptation primeras presentations. preguntas fue So sobre Omar la and presentación de or Samar, arquitectura which one para you la prefer? adaptación. One of you prefer to answer. Si But the question Omar o is, Samar, cualquiera de ustedes puede would responder. building an app that La give pregunta flood alert es, and warning si se sit desarrollase un fit within the schematic aplicativo area, you think? And I'll pass to you. que proporcione una alerta de inundaciones, una advertencia dentro de esa área temática. ¿Qué creen de esa idea? ¿Qué piensan If sobre I esa idea? may, I would say it's a question to Sí, yo the diría que innovation eso challenge, but I would say that this is not es, in es, the heart of es un asunto adaptive relacionado al architecture. desafío de It's innovación, mostly pero no about está early warning directamente systems. relacionado a la So I don't know arquitectura where do you draw the adaptable, line está as más an relacionado a innovation los challenge sistemas de for alerta these things. temprana. I guess the panel Em, would yo creo que el be much panel well suited to podría answer this question. responder esa pregunta más apropiadamente. Thank you, Samar. Omar, are you here Muchas with us gracias, Samar. still? Omar, ¿estás aquí con nosotros? Would you like to address Yes, this question too? no, yes, ¿Quisieras responder a la so, yeah, I'm pregunta? here. I Sí, estoy think aquí. someone already Sí, creo que responded in terms of selection Samar ya ha criteria, but we respondido just need to en make the términos del argument criterio de correspond selección, to the pero thematic area. debemos de, Just one aspect se in debería terms de of argumentar cómo esta idea está cost vinculada al área reduction and disaster temática. risk reduction Es solo un aspecto en términos de la reducción apps are de currently riesgos de using AI as desastre. well. One of the advantages, I think, Los of aplicativos, UK edition también yo, and from past experiences, y we también me learned parece that buena idea solutions utilizar la that inteligencia artificial. Es come una de really las ventajas de la come out of innovación school, for juvenil. Y example, hablando de and we have experiencias this pasadas, thrifty mindset. donde miramos a So we look at soluciones que han solutions, surgido de viable las solutions escuelas, that por come at ejemplo, very reduced cost.
y tienen una mentalidad muy económica, asequible. Miramos a las soluciones viables que tienen un costo muy reducido. Así que si tienes una buena idea, preséntala y argumenta cómo está vinculada al área Thank you so temática. much. So we have one more question, and Muy it's bien, also muchas for gracias. Tenemos una pregunta architecture for más y adaptation. también tiene que ver sobre el How tema de la important arquitectura is local and adaptable. traditional ¿Qué building tan knowledge when importante designing climate son el adaptive conocimiento architecture, tradicional y and local en how el can youth diseño de la integrate that arquitectura into their proposals? adaptable And for clima- Omar ah, and Samar as well, y clima- whoever would like climática? to ¿Cómo answer. puede Thank la you. juventud integrarlo en sus propuestas? Maybe ¿Y puede I responder can go Omar o first, Samar? Omar, if I may. Sí, yo So I would puedo say responder it's very primero, important. Omar. Yo diría que es muy And importante traditional el conocimiento architectural design local is very y el important because diseño it's arquitectónico usually local the tradicional es muy most cost importante. effective, the most socially acceptable, and Normalmente es el it más really económico, asequible, goes más into the socialmente needs of the aceptable society that y realmente aborda las lives necesidades de la in these sociedad areas. que So like vive en I think esos lugares. incorporating these kind of Así que designs is creo very que important incorporar and ese should tipo de diseños young es muy girls importante. which use these traditional Yo les mostré, por ejemplo, designs las that criptas, have las been in bóvedas place nubias for que many utilizan years, diseños and tradicionales it que han showed that existido por muchísimos años it's very y adaptive. It showed han that demostrado the ser muy cost effectiveness adaptables part, but y también son muy the económicas de innovation construir. part is to Y la improve parte that innovadora part fue of mejorar, the mud bricks. So like the mejorar mortars in los the ladrillos mud bricks de barro, was improved a little bit to reduce the maintenance. So these kind of ¿no? Y aspects that you se need to mejoró look la at. calidad How are we de going los to improve ladrillos. on traditional Eso ayudó a design and reducir la necesidad de traditional mantenimiento. Ese construction tipo de aspectos tendrán que analizar por su cuenta approaches? Yeah, cómo thank you. se puede mejorar el diseño tradicional y la construcción tradicional. Thank you. Thank you very much. I will also Muchas gracias. ask you a question, Alana, that came for También sustainable fashion quiero textiles. plantearte una pregunta So sobre the la moda question is, sostenible how textiles. La can pregunta youth-led es, fashion initiatives ensure that sustainability efforts ¿cómo pueden also las support local iniciativas communities, lideradas por traditional jóvenes artisans, and con fair respecto a la moda livelihoods garantizar que from a sus youth-led esfuerzos de fashion initiative? sostenibilidad también Thank you. apoyen a las comunidades locales, a los artesanos tradicionales Thank you so y a much, sus and that's a great question. subsistencias justas? And I think here Muchas the gracias, most es important una muy thing buena would be pregunta. to Yo creo que include them aquí from the lo very más start. So when importante you're sería looking at your incluirlos desde el solution, at the inicio. design of the solution, Sí, or cuando the están different diseñando su intervention points throughout solución, the value los chain, diferentes if you can puntos de intervención a identify lo all largo the de la relevant cadena de valores, stakeholders that your si pueden solution would identificar affect, a and todas you las partes engage them from the interesadas very start of the relevantes process to que, ensure that their que voices su are heard, solución that their afectaría y concerns cómo are pueden heard, that their incluirlos, ideas are shared, involucrarlos desde el then inicio this del will make your proceso para solution a garantizar que much sus more voces robust sean one, escuchadas, and it will sus also help preocupaciones ensure sean atendidas implementation y sus ideas of sean your solution as compartidas. well. So if you work in close Esto collaboration fortalecerá su with the solución mucho stakeholders, más y with también indigenous garantizará communities, la implementación de su then this solución. Así will, que si yes, this will trabajan en help you colaboración estrecha accelerate the con implementation las partes of your interesadas y con solution. las comunidades And of indígenas, por course, one thing to ejemplo, mention eso les also, ayudará a when acelerar la looking at implementación de su indigenous solución. or Y por traditional supuesto, una practices and cosa methods, que hay que it's very mencionar important cuando that se these miran are las shared prácticas with tradicionales o consent from the indígenas y indigenous métodos, es peoples, muy importante que esto and sea that they compartido are con el consentimiento de yes, like I los said, pueblos part of indígenas that process from the very start. y que ellos sean I hope parte that de ese helps answer the proceso question. desde el inicio. Thanks. Espero que esto responda a tu pregunta. Gracias. Thank you so much, Alana, Omar, and Muchísimas Samar. gracias, Alana y Omar y Thank you Samar. again to the Muchas speakers gracias de and nuevo a todos los and answering oradores also these questions y for answering these a questions. responder esas We are now preguntas. reaching the end of Ahora this estamos first part llegando of al the webinar, final de la primera and parte I del will now webinario. pass
the microphone to my Y ahora colleague le Lidia daré la Bellene, palabra a mi who will guide colega us Lidia through the Bellene, second half of que today's nos session. guiará en Lidia, la segunda the floor parte is de la yours. Thank sesión del you. día de hoy. Adelante, Lidia. Gracias. Thank you so much, Lakshmi. That was quite Muchísimas a gracias, insightful Lakshmi. segment. Fue Hello un everyone, my segmento name is muy Lydia. I'm from interesante. Hola a Conveniene. todos y I'm todas. with Mi the nombre Useful es Planet team, Lidia and now we'll pass to the Beniene. second Yo estoy con segment of el this equipo webinar, climático del of the Deep Dive PNUD. webinar Vamos a session. seguir con la segunda On this parte de este second webinario, segment, we Deep will Dive. explore two Y en esta additional segunda thematic parte vamos areas. a explorar So dos the áreas first one temáticas is Ocean and adicionales. Blue La Economy. It's primera one of our new es los thematic océanos y la areas. economía And azul. then the second Es one una de is going nuestras to nuevas cover áreas climate, temáticas peace, y and el segundo va a security. We're cubrir reintroducing it here today el with you. clima, la paz y So la yeah, seguridad que this estamos is exciting reintroduciendo ese segment. tema con And ustedes el día de hoy. so Es un first, I would like segmento to muy introduce interesante. you to Así que primero our first quisiera panelist for presentarles Ocean a and Blue nuestro Economy. primer We have panelista. Dr. Hablará sobre Madeleine la economía azul Miratuzza, oceánica. who is the Tenemos a la Regional doctora Technical Specialist Madeleine for Water, Ecosystem and Biodiversity Miratusa, quien es at UNDP especialista Regional técnica Center for regional Africa. para el agua, So she will ecosistemas y share her insights on biodiversidad en el what Centro de means Servicio Regional what we PNUD mean by en ocean and blue África, economy, que how use compartirá lead su innovation to perspectiva sobre lo support que ocean significa health, sustainable lo que es la livelihood, economía and climate azul resilient oceánica coastal y cómo la communities. innovación liderada Madeleine, por jóvenes puede Dr. apoyar a la Madeleine, if I salud can see oceánica, la you, okay, subsistencia you're sostenible here, so y I will leave the a floor la to you, resiliencia de and las thank you for comunidades joining us again. costeras. Así que, doctora, Yeah, thank you muchas so gracias por much, estar con nosotros el día de Lydia. hoy. Good Sí, morning, muchas good gracias, afternoon, Lidia. good Buenos evening, días, buenas everyone. tardes, I'm buenas noches excited a to be todos y here, todas. Estoy especially muy to share with contenta de estar you aquí, especialmente some para compartir experience con on ustedes oceans and blue mi economy, experiencia and sobre also to hear from los you océanos y la economía what you azul y también think para about our escuchar a work. ustedes sobre qué es So lo que go to the piensan sobre second nuestro slide, please. trabajo. Yeah, you may wonder why healthy oceans and blue economy matter, especially to developing Quizás se world. pregunten por So qué la salud oceans de los and blue océanos economy y la matter economía because azul importa, oceans especialmente para un absorb mundo en vía de 30% desarrollo. of carbon Los dioxide from océanos y la human economía activities. azul son importantes porque Oceans los absorb océanos absorben 50% of all 30% del this dióxido de oxygen that we carbono breathe. causado Oceans por actividades capture humanas. Los 9% océanos of son una excess heat fuente from del climate 50% de change. todo el And oxígeno then que blue economy respiramos. La is cultura a very oceánica important sector tiene un for 9% our de exceso de calor, del development cambio climático, y as la it economía azul es un supports sector muy economic growth. importante para It nuestro is important desarrollo. for food También security. apoya el It crecimiento económico, creates es a lot of importante para jobs la across the seguridad world. It alimentaria regulates, y it is genera important muchos also for empleos climate alrededor del mundo. regulation, and again, very useful for human health. También es Go to the importante next para la slide. regulación climática y es muy útil para la salud Sometimes humana. we may ask ourselves A whether veces nos ocean podemos economy is the preguntar same thing si as la blue economía economy. oceánica es lo Those two mismo que la terms are really economía azul. different. So Estos dos ocean términos economy son refers realmente to any economic diferentes. La activity economía oceánica se that refiere a cualquier actividad takes place económica in the sea or the que se ocean desarrolla en los and mares o en los uses océanos ocean y resources utiliza recursos without oceánicos necessarily being sin sustainable, necesariamente while ser blue economy sostenibles. is Mientras que la any economía azul activity that happens in the significa cualquier ocean or actividad in que the se lleva a coastal cabo en los areas océanos, en las or in zonas fresh costeras water o that en is agua done dulce in a more y que sustainable se way. hace de I'll una give you manera an más example. sostenible. Les If daré un you do ejemplo. oil exploitation Si in the si se realiza ocean exploración and petrolera the en el océano activities y affect las actividades biodiversity, being afectan a fish la or turtles or biodiversidad, ya other sean los animals, peces, that's tortugas u not otros blue economy, animales, it's ocean eso no es economy economía because it azul, is es not economía necessarily oceánica, porque no sustainable. es Move to the next necesariamente. slide. Yes, so also it is very important to know Es muy the importante value saber of blue economy. I'm el sure valor de many la of economía us have azul. been working on a green economy, which Se han estado refers trabajando to la economía sustainable verde activities that happen on land. So when it por comes to what eh, happens in the ocean, actividades sometimes it's sustentables hard que for us han to ocurrido en la know Tierra. the real value of what is going in there. So globally,
Blue economy el contributes a- to el contributes Global GDP 3.5 to 7% of the contribuye global GDP. It a also 3,5% support de este 31 Global million GDP jobs across the globe. That's not y something small. We ha have many ha jobs crecido in hacia fisheries and the value para el chains. 2030 We have a lot of 3.000 jobs in billones tourism, en términos conservation of de marine protected financiamiento. areas or coastal areas, in pollution control, in shipping that happens on the ocean, etc. Also, it is También expected that the blue economy sector will create, el sector de, de esta economía produce 3 trillion ha US dollars reducido annually eh, by 2030. And this is la projected to cre- increase bueno, over se ha time. aumentado That's la creación de a good trabajo amount of money that 31 is millones. injected in countries' Hay mucho dinero revenue que on se a ha annual invertido en basis, just thanks to what is happening in the en oceans and estos coastal negocios, areas. pero todo lo que ha Also, pasado en las it áreas is costeras. expected that on $1 invested in blue economy, you benefit Esto se $5. beneficia That's really por $5, por 5 times ejemplo. benefit Esos is something 5 big. Go to the next slide. veces ayudando por esta inversión. So here I want to share the UNDP Voy a approach to oceans and hablarles blue sobre economy. So from UNDP side, we have a lot of initiatives on ocean sobre las governance. iniciativas And the approach we sobre take is to do it los through enfoques que se han enhancing dado governance of large marine ecosystems. I'll give you an example in Africa, for instance. We have the en Big términos de Current Large Marine ecosistemas marinos Ecosystem that mucho we más supported to grandes. create a secretariat Es también for 3 countries that share it, South Africa, Angola, and Namibia. And they work en together distintas áreas como to África, por plan ejemplo. for what happens in the También shared qué pasa también ocean en area, las áreas del especially on océano, how they can plan especialmente together on sustainable fisheries a also to términos de control illegal sustentabilidad, fishing and other illegal control activities in también, the shared waters. sentido So also de the carbón, continental and the las regional convenciones approaches, we globales work with the regionales continental bodies, a nivel regional comunidad economic nacional, communities, and also national governments and también communities to make sure eh, that the necessary policies and the capacities are in place actividades to gubernamentales accelerate nacionales action on para ocean poder governance and blue acelerar, economy. We also take acelerar area-based management, los especially for efectos y lo conservation que of queremos hacer con coastal la and economía marine azul. protected areas. We value a lot waste También management, like control plastic el and control other del plástico waste that comes from land to ocean que or viene waste that sobre is los produced in océanos oceans. más And grandes also we make sure that we support reducing y carbon footprints, asegurarnos de que se especially pueda for sustainable shipping reducir activities. And el also carbón que se we produce make sure that we support the domestication of international treaties and y también conventions. Next ojalá que se slide. pueda también haber alguna convención de tratados para este área. So what we need to understand is that ¿Qué supporting necesitamos the blue economy aprender is sobre not only el supporting apoyo de la SDG economía 14, azul, because que es más whatever you do on blue economy is linked to other que el SDGs. For CDG instance, if we 14, support sustainable fisheries or tourism development or sustainable shipping, you are also supporting hay reduction of muchas áreas que tenemos que poverty. abordar, pero You también se are tiene que ver enhancing la parte de mejorar water quality. So all of the SDGs muchas are really áreas a nivel important when como it comes to de blue economy, and we expect to hartas see áreas que young son people importantes, initiatives, tratando sustentabilidad, businesses desarrollo, trying to be integrated negocios, to make sure that y we se supone address que tenemos issues que related to todas estas cosas different que SDGs when we arrastra la tackle economía blue azul economy van related todas de la matters. mano, Go to the next slide. porque esto es importante. So why youth?
porque los jóvenes, estamos súper interesados los jóvenes en este programa. Independientemente de que queramos también integrar a los jóvenes, además de las personas que trabajan en este sistema, queremos también incluir a personas que estén en países en desarrollo. Aproximadamente se supone que el 50% de la población, el 50%, y el 30 bajo del 30% viven en estas áreas. Entonces, se supone que estas personas que viven en estas áreas nos pueden ayudar y nos pueden dar distintas áreas eh, a través del conocimiento que hemos aprendido el día de hoy. También las tecnologías innovadoras que los jóvenes pueden desarrollar en la industria. Por ejemplo, que se puedan ayudar a las áreas de Nigeria, por ejemplo, y reducir los problemas a nivel de pesqueros y reducir la biodiversidad marina. Queremos darles algunas preguntas guías que serían que van a ser de mucha ayuda para ustedes para poder asegurarnos de que sus contribuciones sean innovadoras, para que podamos también utilizar la economía azul de buena forma. Se supone que muchas personas jóvenes están en distintos sectores que pueden ayudarnos, ayudar a promocionar. Ahora que sabemos esto, tenemos distintos sectores de economía azul. Estamos también pensando qué tipos de tour podemos hacer en estas áreas para acelerar estas ayudas y enfoques que pueden tener y para poder ayudar también al cambio climático. Y otras áreas que hemos estado pensando de lo que podemos hacer para reducir la contaminación. Y necesitamos que ustedes tengan herramientas innovadoras para poder hacer esto de manera buena en términos de infraestructura. ¿Qué podemos incluir en nuestros negocios, por ejemplo? ¿Qué tipo de negocios puede ayudar a nuestros países para poder acelerar la acción, para contribuir, eh, para poder incluirlo al Acuerdo de París? Estaba pensando en otro ejemplo sobre el sector de la economía azul que pueden ustedes estar interesados. Está, por ejemplo, la parte de tour, la parte costera, el embarque sustentable, las pesqueras, por ejemplo, energía renovable. En la otra diapositiva hay más ejemplos. Aquí hay más ejemplos acá. Por ejemplo, restoration of mangrove forests in our countries. How can we reduce plastic pollution? ¿cómo podemos How reducir can we make sure that la contaminación del plástico? can reduce sediments that go to ¿Cómo podemos goes to reducir los rivers, but sedimentos also end up in que the tengan que ver a nivel oceans? del río? How can we enhance ¿Cómo wetland podemos mejorar restoration?
distintos áreas y zonas protection and restoration, de protección, de and how can reconstrucción, we make sure cómo that, for podemos instance, the hacer que el infrastructure in clima, coastal la estructura del areas are clima more environmental en áreas friendly? How can we costeras bring in pueda ser cultural mejor? values? Because we know that indigenous knowledge is very important in saving our La oceans. erosión, por ejemplo, So you también, can look at las all comunidades of this and costeras, think about el riesgo de which kind of inundación, initiatives, which qué kind of tipo de businesses innovaciones y qué that tipo can de be negocios developed se pueden desarrollar those aquí. areas and be viable. That would be really a very good contribution to saving our También podría oceans. ser Next una buena slide. contribución para proteger nuestros océanos. Then at UNDP, we Aquí really tenemos much value algunos the unas knowledge prácticas de because we know that passing PNUD. knowledge not only from Se supone one que generation to nosotros, entre another, nosotros, nos but traspasamos also nuestros from one colleague conocimientos. to another, from one region to another is very important to improve what we do. And also Es súper learning importante from good mejorar lo que hacemos, practices tener can buenas prácticas improve que our puedan work mejorar when it comes to blue nuestro economy trabajo cuando se and trata de la economía azul. conservation. And here I put a Aquí picture puse una showing foto leaders mostrándoles in a Africa los líderes en and África sharing the inspiration at the Africa Blue Economy Week que in inspiran la September semana de last la year, economía where in azul Africa que, we have que taken fue a que de continental lugar el approach when it año pasado en comes to octubre. addressing issues of blue economy, where Y we look aquí at hablamos the sobre Africa Blue muchos Economy problemas Strategy, de la economía discuss azul, qué its estrategias key tiene África, priorities and who should cuáles son be las prioridades support its claves implementation, y cuáles including implementaciones y African Union prácticas Commission podemos implementar itself, bringing in regional economic communities that have already para developed poder their blue entregárselo a las economy strategies, comunidades and y then puedan the tener las member estrategias de states la of economía African azul Union, which are the y los pasos governments, también, countries, come in y and que say, tienen que ver también con we la are gobernanza. committing to develop our Y estamos new muy blue economic claramente strategies or policies, mostrando nuestro and these are compromiso de key las actions we políticas are taking porque or son acciones implementing on the claves ground. para We poder bring in private implementar sector, crecimiento civil hacia society, el and sector young privado people. So the last y year el edition was sector very de los interesting jóvenes. because we had a lot Es súper importante porque from the tenemos youth. And I think mucho those who are sobre attending tengan que ver this el sector discussion más from joven. African continent, we are inviting you to join us in Los Angola estamos in July invitando a que puedan because ustedes we unirse will en have Angola en the julio third porque edition of tenemos Africa Blue Economy Week, eh, where we la also semana have de a la ministerial economía segment azul that will y discuss vamos a ver priorities, but distintos also sectores de hear from ministerio young people and different actors on the y continent how we distintos can join eh, ac- forces to make sure accionistas del that continente. blue economy actions in Africa are really accelerated. So you are invited. Porque If you have necesitamos también questions, reach out acelerar to la the team acción de la, here or de la myself. We economía can azul share more en África. details about that. And Así que here vamos I a have darles un poco más de provided detalles y aquí, por ejemplo, key le podemos documents that entregar can give you more documentos details que about ustedes UNDP pueden work when it leer comes to oceans and que blue abordan economy. We have los here objetivos y los trabajos que hacemos nosotros Ocean como PNUD Promise. We do y todas have las a review promesas que document tenemos under this en link estos where you can really get documentos y more que hay details distintos on links donde ustedes what pueden UNDP ver is distintos offering when it detalles comes to oceans. sobre qué We also podemos, have qué les estamos of ofreciendo a small ustedes, qué le island estamos member ofreciendo a states, la economía how azul y a UNDP los is océanos, addressing issues that are cómo specific PNUD to está small islands. a And distintos also, solucionando we distintos have a problemas. Global Fund for Coral Reefs. Those who are interested in conservation of coral reefs, Tenemos you can distintos get more documentos que details tienen que ver con la under conservación that también de link. And los we have a good océanos. program on Ocean Tenemos Innovation un buen Challenge, and I problema hope some of you de innovación participated in some y of its espero que ustedes editions puedan because we do have a good number participar en algunas of young people who ediciones. participated and received city grants to expand their businesses or Por ejemplo, las initiatives personas que where you han are.
participado, han recibido distintos beneficios para sus países que tengan que ver con esta temática. Así que, de hecho, estamos desarrollando en África un programa que acelera esto en nuestro continente. Ocean Hub, you may know that they have a platform and also a Ustedes forum saben that is taking que place en in África 2 weeks tenemos on 23rd and 24th. una plataforma Many big donde African se youth body are puede, involved. Please, if se supone que you van a estar don't know about that involucrados initiative, it would be very useful to las look for it distintas because personas this is a involucradas very en este important proyecto en hub that África. supports the capacity of young people when it comes to blue Así que economy in Africa. Thank you very much. esperamos que las and personas jóvenes over to you. puedan participar en esta iniciativa en África este año. Wow, thank you so much, Dr. Madeleine. Muchas Thank you so gracias, much. That was such a doctora comprehensive Madeleine, por dar a ustedes starting esta by presentación. really clearly defining ocean economy, and Aquí then ella what pudo is meant by blue economy, claramente what is the difference, hablar how can young de people manera also take part in this breve large cuál es la economy, economía and azul also sharing us y las multiple diferencias resources. con la, So thank con you la so much, economía Dr. Madeleine. azul. My colleagues have already pasted all the resources you have shared. And for everybody who's here listening in, if Para you have todas las any personas que están questions for aquí, Dr. si tienen Madeleine, alguna pregunta de please esta put your questions temática, on the Q&A, por and favor, we will get them and answer escriban by the sus end of preguntas this en la segment. sección de So preguntas now, para poder without further nosotros ado, I am recolectarlas y happy to hacerlas más invite my tarde. colleagues, Sally Sweeney and also Sarana Arcone, who will be presenting the climate peace and security part. On this segment, Ahora we vamos a will hablar sobre cover nuestras colegas que van a hablar sobre la it means seguridad, la paz y el what the clima interrelation between climate change, the conflict y cuál dynamics, es, peace building, qué the nexus relación tiene between con this trade will be covered, el cambio and climático what is the role of y young people cuál es in el rol climate de peace and los, security de los nexus. jóvenes So en without esta further área ado, I will give it the y floor el to acceso de Sally, esta. which will be followed by Así que vamos a hablar, Sarana. ahora Over vamos a to you, darle Sally. el paso a Sally. Great, thank you so much, Lydia, Muchas and gracias, thank you to all the Lidia, Youth for y Climate gracias a team. It's really todos great to have the el opportunity equipo to present to you all de online, PNUD. especially on climate peace and security, which I think is a really interesting Eh, space and emerging Este es area of un work. We're espacio really súper excited as well that this is interesante, no tiene que our ver con la second seguridad, year of paz y climática. doing the Youth for Climate proposals Este es mi segundo after a año very haciendo successful first year. So really participando en big las thanks to propuestas the Youth for de Youth Climate for team. Climate. Maybe I'll jump to the next slide and Por kickstart what favor, climate security is, or la maybe go to the siguiente next one. I'm diapositiva. conscious of time, so with the idea of Menti, thank you. So to give a very quick overview of Para climate peace darle and security, I think un at its resumen essence, what breve climate peace and security sobre looks at is esta how área, climate change es interacts cómo el with cambio climático fragility, interactúa conflict, social instability, con and el social conflicto, cohesion, but also vice versa. So how climate change can be a threat cómo multiplier and exacerbate el existing cambio climático tensions puede in ver fragile and distintas conflict-affected áreas contexts. en We see temas this through frágiles how y en climate impacts such as contextos droughts, floods, complejos. land degradation, sea level rises, just to name a few, Tenemos can distintos intensify fenómenos existing como el social aumento cohesion, de economic and océano political pressures. y We tenemos also también la see that política y with la these presión política. pressures, it can also increase a competition over resources, displacement, fuel local tension, specifically Hay in muchas these fragile and tensiones conflict-affected específicamente que contexts. So son if we go to frágiles the en next estos slide, contextos. we'll see that this map Podemos I think is ver really great, este mapa que where es we muy see bueno porque climate podemos exposure ver and fragility overlap. la And exposición climática. it is estimated that 3 to 4 billion Se, people se- live in climate vulnerable contexts. se supone And we que can see from this map muchísimas these personas hotspots are viven Sub-Saharan Africa, eh, Sahel, Middle East, en Southeast situación Asia, de South Asia, riesgo, small island developing states. And if we overlay sobre that todo with el área the blue de there, we África. also see that these Y ustedes countries are pueden ver la also some parte of azul the most que affected by puede conflict tener or other types of fragility. distintos And so they're very conflictos en estas áreas vulnerable azules. to the impacts of Y climate solo change. They claramente also es la have parte más weak vulnerable institutional a nivel capacity, del weaker cambio governance climático. systems,
high reliance on climate-sensitive livelihoods, so such as agriculture, pastoralism, different types of Tenemos distintas áreas fisheries. como So, agricultura, por we can see ejemplo, this interlinkage. y And podemos we ver move to the esto next slide como where we show the un riesgo. displacement map. And I won't go into too much detail También on this, but I está think, el if we look at where the el hotspots were on the mapa previous slides de of this, desplazamiento. we also see that Podemos ver displacement is another factor que within climate peace and esté security, como as dejado de it lado, will que increase competition over son land, países que se han water. dejado de lado en We may momentos de also cause conflictos y rapid desastres en urbanization, año increased social 2022, tensions, porque and se other han vulnerabilities, incrementado and estas especially increasing tendencias y vulnerability and vulnerabilidad, exploitation for youth in en marginalized especial la communities, vulnerabilidad que tiene que ver con in a los range of different jóvenes contexts. en distintos So with this, contextos. we then jump to how we understand climate security risk. And we'll go into this in a bit more detail, but Y vamos essentially, we try hablar to sobre este say, with tema un this poco más de background, detalle. how do we then Inicialmente lo que examine in the tratamos de short term, decir the es, medium con este term, and the long term, the trasfondo, impacts of cómo luego climate examinamos el and impacto a conflict corto on the plazo, broader kind of mediano plazo social y a largo community plazo structure. sobre el We then try and clima y evaluate this intersection of conflictos the climate hazards and risks de una on manera the más amplia community, sobre la country, or regional estructura comunitaria security, social. Luego its governance evaluamos la systems and intersección structures, de and then los social peligros dynamics, climáticos to y then los finally riesgos sobre la analyze how comunidad, el climate change and país y la conflict seguridad regional, los sistemas disrupts de access to gobernanza y natural estructuras y las resources dinámicas and other kind of sociales. key livelihood Finalmente, analizamos components. cómo el cambio climático y el So to try and conflicto puede understand then how disrumpir el climate acceso a peace los and recursos security, naturales y otro yep, tipo we de can jump to componentes the next clave de slide. subsistencia. Climate peace and Hay que security tratar de is being comprender understood at cómo the el global clima, level. la paz y la Now seguridad that we've got a bit of a background of son what climate peace and entendidos a security nivel is, global. it's really interesting to see Ahora how que this is ya le hemos hablado un poco sobre el sub-articulated as a range of trasfondo different y multilateral, sobre lo que regional, and national significa lo que es el forums. clima, la paz y And la the first seguridad, we esos can términos, es realmente reflect on was the interesante Security observar cómo Council, when está climate peace and security comenzando a was ser first mentioned in articulado 2007, a which then nivel also kind of multilateral, facilitated the regional y establishment of the nacional, en United diferentes Nations foros. Podemos Climate reflexionar Security sobre lo que Mechanism, se llevó a cabo en el which Consejo is de a Seguridad joint de la ONU. El initiative clima, paz y between seguridad fue United mencionado Nations por Environment primera vez en el Programme, 2007. the Esto Department of facilitó Peace el Building Operations, establecimiento Department of del Peacebuilding and Mecanismo de Political Seguridad Affairs, Climática de and las the UN. Naciones And Unidas. we Es una collectively do a iniciativa joint initiative conjunta entre el that looks at Programa a range of different Medioambiental climate de las peace and Naciones security Unidas, issues. el But Departamento de also Operaciones to de this, we also have the COP Consolidación de la Paz, el presidencies, and we saw Departamento de COP27, Asuntos Políticos COP28, and de again Consolidación de la 29, Paz y el where PNUD. climate peace and security Colectivamente has desarrollamos started una increasing in its iniciativa recognition. que In analiza una COP27, gama de it's diferentes temas directly relacionados al discussed clima, paz climate y impacts seguridad. in También fragile and contamos conflict con affected las settings, presidencias de la COP which was then picked que up vimos en la again COP in 27, 28, where 28 y climate relief, 29, donde el clima, la recovery, and paz y la peace seguridad declaration was made, han sido to then in the cada COP29, vez más Azerbaijan will reconocidas. En take the backhaul hub COP27 in the peace, vimos que the climate directamente se peace trataron academy el kind of tema del impacto established. climático y Looking en then to contextos a de conflicto regional frágiles. En level, we COP28, see donde el alivio climático, the recuperación African y la Union declaración has de started to paz establish a common fue position realizada. on climate COP29 peace en and security, Azerbaiyán, to then also in the donde se Pacific, where we estableció see el the Hub Bonn de Bakú. Declaration on Regional Y la Security Academia de la that Paz Climática identifies fue climate también change as the single establecida a greatest nivel threat to regional. livelihood, security, and well-being of Observamos que la people Unión of the Africana Pacific ha people. establecido una posición común And then sobre el finally, clima, paz y we seguridad. reflect on Y some of también en the el kind of Pacífico vemos national la policy Declaración integrations, BOO sobre la and seguridad we regional que see in identifica el some cambio countries climático there's direct como national la action plans, mayor like such as amenaza a su Niger. But subsistencia, the la other seguridad y el interesting space bienestar where climate de security has sus started pueblos, los emerging is pueblos through del the nationally Pacífico. determined Finalmente, contributions, reflexionamos sobre where climate la security integración is de las starting políticas to be nacionales y vemos que included algunos países in these different han elaborado planes bodies. nacionales de So you can acción, see tales just como through that Níger. the breadth Hay otro of espacio spaces interesante en la and seguridad environments that climática climate peace and emergido a security is través de sus starting to cover. contribuciones So more determinadas importantly, we move on nacionalmente. to En la then seguridad why climática youth está siendo matters incluida en sus for diferentes entidades why youth matter for climate y peace and security. pueden ver de esta manera cómo el And in clima, la paz y la essence, seguridad están comenzando a there's recuperarse. 700 million youth living in fragile and conflict Hay affected 700 settings. millones de jóvenes And que viven our en young people are disproportionately contextos afectados affected por by the conflictos y climate impacts. And if frágiles. we reflect on Nuestros some of the jóvenes son statistics afectados previously, if we see, desproporcionadamente the por el impacto impact that climático. climate change is going to have Reflexionamos in the sobre next algunas de las 10 to 15 years, estadísticas. youth need to be at the center Como of sabrán, el the impacto que el decision-making cambio process of climático how, va a tener
tener en los siguientes 10 a 15 años. La juventud tiene que estar en el centro de la toma de decisiones.
conclusiones sobre el proceso y abordar algunos de los temas sobre el clima, la paz y la seguridad. También vemos que la juventud con frecuencia está sufriendo del aumento en desempleo y marginalización y exclusión de esos procesos claves de toma de decisiones que directamente o adyacentemente les afectan. También les puedo decir que la juventud representa una fuerza poderosa de resiliencia e innovación. Es muy importante observar cómo podemos involucrar a la juventud para fortalecer una gobernanza inclusiva y crear una especie de estabilidad a un mayor plazo y a nivel de la comunidad local. La juventud son agentes transformadores del cambio y desarrollan iniciativas innovadoras desde sus comunidades locales, iniciativas y nuevos enfoques de cooperación y de diálogo. También quiero resaltar que para mí una estadística muy importante es que muchos países donde trabajamos, entre el 60 y 70% de la población está bajo la edad de 30 años. Así que si van a diseñar un programa, van a diseñar una iniciativa, tienen que ser realmente conscientes sobre quién va a ser su audiencia, su público objetivo. Es realmente crucial asegurarse que la juventud se encuentra en el centro de las discusiones, del debate, como mencioné. También hay barreras y están en un mayor riesgo de exposición. También hay mucho potencial que no ha sido aprovechado aún. Y quiero hacer hincapié que la juventud em, que pueden resolver problemas, son innovadores, y eso ya está sucediendo en diferentes espacios. Hay muchas soluciones de seguridad y de paz y de clima lideradas por jóvenes. Quiero reflexionar brevemente sobre las verdaderamente increíbles iniciativas que hemos ya visto en el plan piloto. A través de los años, las excelentes solicitudes que hemos recibido, hay enfoques, metodologías muy diferentes, actores que tratan el tema del clima, paz y seguridad. Realmente les permitirá ser muy innovadores en su enfoque. Y sabemos que estamos enfrentando un contexto muy desafiante. ¿Y cómo podemos tomar ventaja de lo que nos pueden proporcionar las diferentes comunidades, redes y accesos? Hemos recibido unas solicitudes muy interesantes que han incluido organizaciones religiosas que han sido campeones climáticos. Ha sido muy interesante para muchos de nosotros. El clima, paz y seguridad ha sido algo que hemos trabajado por muchos años, y también hay mucha integración en programas artísticos y también de la moda sostenible. Iniciativas que ayudan a comunicar y resolver algo de la ansiedad climática y de conflicto que las comunidades están sintiendo, y cómo se puede tender un puente para generar una cohesión social. Y espero que haya sido un buen resumen sobre el tema del clima, paz y seguridad. Y es las áreas de enfoque para el 2026, y por favor, sean lo más creativos que puedan. Ahora te daré la palabra a mi colega Thank you so Serena. much, Sally, and good morning, good Muchas afternoon, good evening gracias, to all of Allen. you online. Buenos It's a true días, pleasure buenas to be tardes, buenas here and to noches a todos y present. And I think todas en línea. after Es un placer we estar heard from aquí con Sally about ustedes y what is presentar. basically like the big picture, Creo que let's lo que say, escuchamos de we Sally now fue can dive in a little bit básicamente more into una the perspectiva practical, general. more Ahora vamos kind a of, entrar un poco más en los implication for detalles design and prácticos, intervention that is las youth-led on implicaciones para climate el peace and diseño, las security and can be intervenciones truly impactful. lideradas por jóvenes Let's sobre el kind of tema de clima, go paz y back to the seguridad previous slide, para please. ser realmente And I impactantes. just want to give you somehow an overview of what are the UNDP approaches Quiero to brindarles un youth-driven resumen sobre climate cómo el peace and PNUD security solution. Yes, previous slide. trabaja con The soluciones previous one. lideradas por jóvenes sobre el tema de Exactly. clima, Thank you so paz y much. seguridad. And I think we can kind of summarize the Sí, let's creo say que three podemos main approach. resumir So I think this is los important tres also enfoques for principales. understanding a bit like what are the Considero que options, eso but también also es importante para inspire the comprender design un of poco youth mejor intervention as well. cuáles son las And I think what opciones, UNDP does y in que this space ojalá is les really, inspire en first el of all, diseño de sus climate-proof, intervenciones more también. traditional Yo creo que lo conflict que hace el prevention, PNUD en peace este building espacio and es realmente, en primer stabilization lugar, intervention.
la prevención de conflictos tradicionales, consolidación de la paz, intervenciones de estabilización. Y incluye el elemento climático en un enfoque más tradicional. El segundo es un poco de otra manera. Aquí es como básicamente podemos incluir una sensibilidad compleja y una consideración positiva de la intervención, que incluya una adaptación, mitigación climática tradicional. Y la tercera es básicamente una dimensión interseccional sobre cómo básicamente podemos elaborar una programación integrada. Lo que eso significa es cómo podemos utilizar un enfoque más tradicional y experiencia y acciones tradicionales que de cierta manera además generen un beneficio. Básicamente, en un término simple, cómo se pueden chequear dos casilleros al mismo tiempo. Una intervención que pueda generar beneficios en el aspecto climático, pero también la consolidación de la paz y prevención de conflictos. Y básicamente para enfrentar desafíos que son específicos o particulares a la comunidad y que sean transfronterizos. Y también que se llevan a cabo a lo largo de la región o subregión, porque obviamente esas comunidades están enfrentando una serie de desafíos completamente diferentes. Este resumen, este gráfico ya lo pueden encontrar en las directrices, pero creo que podemos resumir un poco los temas subtemáticos que pueden considerar para su intervención. Obviamente, algunos de estos son temas relacionados a la subsistencia, diversificación y gestión de recursos naturales o una gestión conjunta de los recursos comunes. Y también la anticipación a riesgos. Por ejemplo, se pueden enfocar en la predicción, monitoreo climático y también sistema de alerta temprana, etcétera. Otro aspecto es la prevención del extremismo violento. Eso también incluye, hay que considerar aquellas comunidades donde el cambio climático puede generar riesgos para la juventud y también generar o causar o aumentar el reclutamiento de jóvenes a grupos extremistas armados. Eso está relacionado al desplazamiento y otros riesgos relacionados, desplazamiento relacionado a conflictos. Todo esto debe ser considerado conjuntamente y la intervención también incluye la mediación y la cohesión social. Es otro aspecto que nos interesa muchísimo y está íntimamente conectado a la presentación que hemos escuchado antes, un aspecto relacionado a los océanos y la resiliencia costera. Lo que esto significa es un riesgo específico que el cambio climático representa y cómo afecta a las comunidades en las regiones costeras y también en el mar. Y finalmente también el uso de la inteligencia artificial y la tecnología, los datos y cómo esto representa una especie de riesgo. Estas tecnologías pueden representar un riesgo, pero también un rol proactivo. Estas herramientas para generar resultados o soluciones ante el cambio climático. Realmente quiero enfocarme un poco más en la experiencia que Sally mencionó anteriormente. Escuchamos en la primera ronda de solicitudes. Y es uno de los desafíos principales. ¿Qué significa esto? Los riesgos son diferentes para cada contexto, bajo cada contexto. Como el clima presenta un riesgo sobre la paz y seguridad en un contexto, no necesariamente sea igual en otro contexto. Y considero que es extremadamente importante que ese sea un punto de partida para que conceptualicemos nuestra intervención. Y lo que esto significa básicamente hay que mirar específicamente a cualquier peligro climático. Puede ser, por ejemplo, la sequía, los ciclones, inundaciones, aumento en el nivel del mar,
And that is where, like definitely the Y hay que response of comprender, hay que dynamic analizar interplay cada community tipo can de be totally implicación, different cada for the tipo de same asset in riesgo, another cómo community. esto And from there, exacerbera basically el try riesgo to design a existente o la response that is fit vulnerabilidad for purpose. existente It's dado contextually relevant, cualquier specific. contexto en And particular. Y aquí therefore, es it's donde la really the way respuesta where we kind of into definitivamente that sweet dinámica spot that de cierta fit comunidad a puede kind ser of completamente diferente interlinkage between climate para physics el in mismo the peligro en way we otra comunidad. respond, we design our Y response básicamente se to intenta identify diseñar una that. respuesta Next que slide. encaja, que se adapta So starting a ese from that, I think propósito y que we sea can also give contextualmente you some relevante tips that y hopefully will específica. help you Y try por to lo try to tanto, hay que identify intervention on the ground identificar that el are vínculo entre el impactful, clima, that are paz y relevant, seguridad en and la that can manera que create an respondemos y impact that is diseñamos nuestra lasting and respuesta e sustainable. identificar And los first of all, definitely desafíos. the role of community is central Y hay here. que It's identificar las extremely important that intervenciones sobre el community are terreno que engaged, that sean solutions are impactantes, locally driven and relevantes locally y que grounded. puedan generar un impacto que And this sea also means duradero y definitely the sostenible. role that También community es have in identifying their own importantísimo que risk se and their own involucre la response, because comunidad most of the y que time las we see that soluciones sean basically community lideradas already localmente. know somehow the Lo que esto solution. So it's significa es que hay really que about reconocer el helping them rol que la identify them comunidad for themselves, but desempeña en also trying to identificar sus incorporate some propios of the riesgos y local sus propias practices, local respuestas. knowledge that the La community mayoría del already have. tiempo, lo This que is the way observamos que like where básicamente la basically we comunidad ensure ya local ownership, tiene su but local propia ownership solución. is also Así helping que in realmente creating lo that que debemos sustainability, hacer es creating that the ayudarles a intervention is not only accepted identificarlos but por can sí really generate an mismos impact that y is tratar de bigger than the incorporar algunas intervention de sus itself. prácticas locales, And conocimiento another local que la important comunidad ya puede tener aspect y is para also generar un mayor considering impacto. the intervention catalytic in the sense that we act Otro small, but aspecto we bigger importante es capabilities. considerar So this means to create an de la intervention that somehow intervención, can be scaled up, can acción. be Podemos actuar generating a de manera positive menor, pero kind podemos of generar un impact. cambio, un efecto mayor. And this also Generar una obviously is something intervención que that pueda we ser have to think about ampliada when o we design escalada, the generar un intervention on the ground. impacto positivo. Inclusion is also an extremely important Obviamente, aspect. esto es hay que tomar, algo que And hay que tomar en inclusion cuenta also cuando means to be diseñamos la aware intervención of sobre el what is terreno. the local La power dynamic of the inclusión también es intervention where we are extremadamente trying importante. La to inclusión también implement significa que hay que our ser action. conscientes de la And this is dinámica de extremely poder important local de la because a intervención different kind donde of power estamos dynamics tratando de very different implementar in different nuestra contexts, acción. and therefore Y eso es leverage extremadamente some of the importante porque hay the diferentes role that tipos de some dinámicas local de poder representative, en local diferentes institution, local contextos. leaders as well may Por have. ejemplo, el Is really a rol way that can be o el papel instrumental que to los generating impact. representantes And Sally, I locales o think, was mentioning instituciones o the role líderes of locales puedan faith-based desempeñar organization. This is just a puede ser wonderful, like realmente a simple instrumental en example generar how un this can be impacto done, how this positivo, como Sally can también be mencionó, implemented. el And then papel it's also que important to be desempeñaron basic organizaciones and to be religiosas. extremely focused. Obviously, when Otro we speak ejemplo about simple sobre cómo esto se puede SDGs llevar a and cabo puede ser climate impact is abrochado, something that somehow importante, ser our brain go realista. always big and Obviamente, like, cuando but in hablamos sobre reality, seguridad, these paz y issues are impacto extremely localized. climático So es keeping algo our intervention focused on que esas specific soluciones tienen output que and ser specific extremadamente outcome and a very localizadas. specific Nuestra intervención debe challenge in the enfocarse community, sobre un it really resultado helps específico y abordar un a response desafío that is feasible, but específico also y comunidad creating an específica. impact in the longer Realmente hay que term. crear una respuesta que sea Something that we also factible y también encourage very generar un much is impacto geographic a representation. largo Obviously, we would plazo. like to see Algo how different que solutions can también be nos gustaría ver es implemented una across a representación variety geográfica of contexts. y ver cómo And las finally, this is something diferentes that probably you soluciones have pueden ser heard a lot, but I won't be implementadas tired en to repeat diferentes it again. And this contextos. is Y basically finalmente, algo innovate, que innovate, probablemente ya han innovate. escuchado Think outside the antes, que box. no voy This a is really repetir, like the value que addition that básicamente this sean community have. And this is really innovadores, que the way we piensen have seen fuera de la so much caja impact can be generated even with the small things. y cómo And when we añadir think about valor a la innovation, we don't have comunidad to think about necessarily y cómo se puede technology or generar el like mayor this kind of impacto big positivo, incluso haciendo impact. cosas pequeñas Innovation o can take many pequeñas forms. It can take acciones. the form of a Hay new que impact. siempre ser It can take the innovadores y form of pensar introduction of a process, también something cómo se that puede was incluir la not there before. tecnología para So I generar el think when we mayor think about innovation, impacto. it's La important that innovación puede tomar impact from muchas the formas. box. También puede And ser we una nueva alianza, nueva this is really like asociación the value addition en el that we can proceso. generate through this intervention. And then going to the last slide, I think we also included a Y ahora selection of para some useful finalizar, resources. I hemos believe some of this will be incluido already shared with you. también una lista de We are unas also happy fuentes to share with útiles. the Youth for Climate Creo team que ya ha that they sido will be compartida available con and accessible ustedes, to you, but hopefully they can also be pero useful también reference podemos for in supporting
supporting your compartirlo con el application, your equipo de Youth for design of Climate intervention. para que I estén will stop disponibles y here and accesibles we para can ustedes. Así que espero que sean referencias útiles para apoyar a su solicitud y el diseño de su Thank you so intervención. much, both Muchas of you, both gracias. Sally and Serena. Muchas This gracias was a such a ambas
Sally clear y Serena, presentation, and fue I am una sure presentación tan most of our clara y participants estoy now have a segura que better la mayoría de understanding nuestros of the nexus between participantes peace and tienen security. ahora un And mejor also when we entendimiento first del begin, like you nexo said, entre young people are el clima, la affected paz y by la the climate seguridad. risks, but at the same Y time, al we're also inicio, cuando comenzaste, hablaste sobre transformative cómo la agents gente ha and sido also afectada solution por el holders riesgo and climático. Al mismo innovators. tiempo, So this is pueden ser agentes quite a good takeaway for all of transformativos us. y And there también was a lot of questions eh, here in the Q&A and the creadores de chat, but soluciones e innovadores. I will select few questions Hay here, muchas but preguntas en el chat. for the Voy a participants here, I would elegir also encourage them algunas to go y to the invito corporate a los solution guidelines participantes and a que read vayan a las some of the specific directrices de la convocatoria areas para las we already soluciones y put on the lean corporate solution, sobre and las also the áreas temáticas presentations específicas they que ya just se shared encuentran en have la convocatoria para answered most of the soluciones y en las questions which presentaciones were asked a bit que acaban before. de ser So compartidas han that's respondido very ya a nice, la and mayoría de las please know preguntas que that we fueron will share planteadas both the anteriormente. recording and the Pero por presentations on favor, the Youth for sepan que Climate vamos a platform compartir on the tanto la GitHub grabación webinar como las page. presentaciones en la So you can plataforma always go de back Youth and for refer Climate before the corporate y los solution webinarios en la closes. página de So los thank you again, webinarios de colleagues, Deep and Dive. this was Siempre pueden ir such an ahí interesting y presentation. Thank encontrar you. toda la información. Muchas So gracias, let me colegas. start Han with sido the una question presentación muy from interesante. the ocean A and ver, the voy a economy, and comenzar I will sobre come la back to pregunta the sobre los CPS océanos y la part. economía azul y Madeline, luego are you with us? seguimos con la parte sobre el Yes, clima, I paz see y you, seguridad. Madeline. Madeline, ¿estás aquí con So nosotros? we have selected like three Muy questions for bien, you. hemos I elegido put them here. So las one preguntas participant para was very much ti. Un interested in participante estuvo muy working on plastic interesado en pollution trabajar in con la coastal contaminación communities. plástica en las So does comunidades she have, like, do you have eh, any recommendations for costeras. you ¿Tienes alguna for the person who's recomendación asking this para la on how to persona que ha pursue planteado esa this pregunta type of sobre work? cómo That's the hacer first ese question, tipo de and there is a trabajo? Esa second es la one primera which was pregunta y una segunda overwhelmingly being que tiene posted que on the ver, chat. So a que lot ya of se ha people were escrito en el asking, chat. Hay muchas if you personas could que tell están us a little bit preguntando more si nos about the puedes hablar event un in poco Angola, más and sobre el if you evento could en tell us about Angola. that. And I will come back with the third Y question luego maybe after veré a the CPS la one. tercera pregunta después Over to de you, la Madeline. siguiente. Yeah, thank you so much, Lydia. And thank you, Gracias, Lidia. participants for the Gracias a los very good participantes questions. The por las question on plastic, buenas yes, preguntas. Respecto UNDP is al very committed plástico, to really nosotros reducing plastic pollution. contribuimos And a reducir address la it in contaminación del connection with plástico another question I saw y under the poder, chat box where poder someone was poner, saying he's working on, hablar I sobre think, Niger River Basin, in Niger River Basin on something I can't remember what, and he was asking whether bueno, what él is estaba happening preguntando, esta persona, in sobre qué estaba freshwater pasando and en el onward agua is connected to what fresca is happening in the y ocean. cómo And he esto was se saying conecta con yes, el océano. that it is really very Sí, important es to muy, link muy importante what poder happens on enlazarlo, land qué es lo and que pasa en la the tierra impact that y it los impactos puts on oceans. que se And puede poner I would en el introduce maybe océano. something they can look for what Voy it a means and how it introducirles is un poco applied, sobre lo what que we call significa y source to sea approach. It cómo se means puede where we hacer have un sources enfoque of water. del sur, That's where de los pollution recursos del starts. agua. People can put water bottles, plastic bags, whatever, in Todas las cosas rivers. But como when the rain lo que comes, it se can wash all echa of al those agua, que es plastic como estas waste plásticos, into water basura, bodies, and they end up in the ocean. y esto So termina en el that's all océano. connected. We need Eso to es cómo lo reduce conectamos pollution at cómo the podemos source reducir to make sure that este our tipo de oceans are contaminación healthy and clean. And yes, the y work cómo of podemos limpiar plastic esto. reduction in the coastal areas Y is a esto very es good one. es I por eso think pienso que as I la said, reducción del plástico es integration muy is bueno very en términos important. de And I la think parte costera. Lydia and your colleagues under Me imagino que Youth Lidia for y los Climate colegas y initiative, Youth for you are Climate giving them y sus guidance on iniciativas les how están the dando guías initiatives sobre should cómo las really contribute iniciativas to the deben good ser number of contribuidas. SDGs, not only one SDG. So that's why it is very important to look at Por eso es muy integration. So importante if you poder reduce integrarlo. pollution in the coastal Si areas, nosotros how reducimos does it esta contaminación benefit en las the partes costeras, communities ¿cómo around puede, por your ejemplo, project? beneficiar And how does a it las comunidades bring a positive impact on de tus biodiversity alrededores in para the tu coastal proyecto? areas, but also in the ocean?
Thank you. ¿Cómo And the puede second question is, ayudar I en la want parte people can costera y join también en the el océano? third edition of Africa Blue Economy Week in Angola. Y espero que las personas Once we puedan put participar out the save the en date, Angola en la tercera edición. I will share it with Lydia, and then Les she voy a can share with everyone who compartir attended con Lidia this la información al respecto webinar. para que I think algunos that would puedan, be o los the que easy puedan way of doing it. participar en Thank you. esta reunión. Of course. Thank you, Gracias. Madeline. Maybe this is connected, so let me finish here. So, and I'll go to the climate, Esto peace and está security. conectado, así So we que also primero have voy other a conectarlo questions con regarding paz y seguridad. if fresh waters such as lake and rivers Por are also ejemplo, usted considered as sabe blue que se economy. puede reducir Yes, especially in the las, case of Africa, you la need to look at contaminación the del agua context, fresca maybe in Asia Pacific or in Latin America and the con la Caribbeans. economía The azul. way they define blue economy might be different La manera en from que los Africa, caribeños but in y los Africa, for instance, africanos when you look at the podemos Africa Blue definirla, Economy Strategy, it includes what happens incluye la in estrategia fresh de water, esto in the rivers y and tiene the que ver en lakes, términos del and agua in fresca oceans. y qué es lo que pasa en los Thanks. océanos. Gracias. Thank you so much, Madeline. So, moving, if you have more questions, please put ¿Tienen them in the alguna Q&A and o on más the chat. preguntas? Even though Escríbalas en el chat. we finish the webinar, we collect the Cuando questions and terminemos, put them vamos a on our colectar FAQ page estas on the Use for Climate preguntas para platform. poder So, yeah, if you have more questions, subirlas a la please keep them plataforma de Youth posted for there. Climate y poder Now moving to responderlas. the climate, peace and security. Vamos a movernos ahora al tema There is sobre multiple paz y questions, but I'm seguridad. gonna Hay pick few of muchas them and ask preguntas. now. So the first question was like, La what primera is one key pregunta, element applicants ¿cuál es should el consider elemento when clave que se designing a debería project that considerar addresses al both momento de poder climate diseñar risks un and peace proyecto building at community level? en términos de And then maybe riesgo I will go to the y second question after de las this. construcciones? Maybe I can jump in here, and Serena, please jump in for what I've missed. I think some of the things that could, Creo que una de las really look at the cosas community level, so to que se understand the pueden ver a question, nivel de for the comunidad climate and conflict side, the key elements. y estos I conflictos think y estos firstly it's to elementos really claves, understand es que es importante what are the entender kind of key livelihoods that those cuáles communities son are reliant los on. sustentos claves What are the social que kind se necesitan, dynamics within that community? So, who's cuáles son living las there, what are the dinámicas demographics, what is de the kind of life in quienes that vive ahí a community, nivel what is the demográfico, sources of income, what are the climate shocks that they are feeling cuáles or son feel, and then seeing if las there's cosas a kind que of se necesitan a intersection nivel between the two. de And I think intersección once you start entre actually ambos. exploring these different spaces and trying to understand, Cuando especially from a nosotros peace exploramos building distintos lens, espacios, where did a queremos conflict ver la begin? paz How, what is para understood poder as frenar its estos central driver. conflictos. And then the more you explore these different components, you start to see that there's actually a linkage to these, or an overlap of some of these Comúnmente issues. So estos I hope that's problemas se helpful response. Serena, interlapan. please feel free to jump in. Así que si I'm tienen alguna happy also to pregunta, complement. pueden I think preguntar. Sally was giving Para a poder very good complementar overview, but I esta think Lydia esta just responded to this pregunta, question. Is going back a little bit to what one of the slides was basically vamos a showing, volver and it's sobre really algunos about sobre trying to las... understand the context first. O sea, So primero this tenemos que means comprender basically cuál es how el different kind of conflicto, dimension porque hay intersect, and distintas how dimensiones climate que se acts as a way interseccionan, of exacerbating or interacting with different kind of de manera en que vulnerability, se different kind of risks, but also interactúan. Por how ejemplo, in terms of tenemos kind of distintos dynamics niveles de within the climate vulnerabilidad y context, dinámicas y en los conflict can prevent contextos, climate action, and therefore porque los even indirectly conflictos pueden exacerbating prevenir certain kind of risks. So la probably acción understanding the climática. issue Por is a ejemplo, really entender precise, primero el because it's the only problema way for es el primer designing a paso response para that is poder fit tener un for diseño de purpose and is respuesta also que locally relevant. So I hope this es helps muy you. relevante a nivel local. Así que espero que esto los ayude. Thank you both so much. So there was one more question regarding a specific area. So they asked if climate and water security fall under climate peace and security domain. Yeah, thank you for that question. I saw that. ¿Cómo And I think es it's el a really dominio important de question, and la again, paz y seguridad? complements maybe the previous
speaker as well, but definitely, and I Esto think también tiene que water ver con la common, persona que habló antes, you know, a pero trend that comes out of a lot of climate peace and security programming. hay muchos Even if it's not related to programas. water and water is not part of the mm, programming, you'll find that water somehow creeps A in. pesar de que el So agua no I think we all esté know how important integrado en esta water is in temática, our de alguna forma se puede climate. So integrar, porque hay muchos absolutely, diferentes it's definitely an contextos important issue for us. y claramente que se puede ser un problema que se puede abordar. Thank you both so much. Thank you, actually, thank you everyone. This was such a very insightful Esto fue session, una honestly, buena and sección thank you for preparing, for y coming una in buena and reunión. staying with us for 2 hours. This is Gracias por very quedarse por much 2 horas, appreciated. así So que lo yeah, aprecio we have collected muchísimo. all the questions, like I mentioned before, Hemos recolectado and todas las any preguntas, questions that we cannot así cover que right now will be posted on the FAQ page. My colleagues y will cualquier place pregunta the que no FAQ hayamos page for you, respondido va a so ser you can go and refer to them. subida a la And plataforma de Youth for we Climate. also have one more deep dive webinar coming up on Thursday, Tenemos which will cover otro inclusion webinar in climate action. So we'll cover gender la siguiente equality semana and also que indigenous va a peoples, incluir la inclusion, and agenda a Northwest nivel de knowledge. So género make y sure that you are diferentes registered and conocimientos al attend. respecto, así And I que hope we'll see everybody asegúrense de estar on Thursday. registrado y So poder, maybe before para I que go, puedan participar el just to give próximo you martes. some additional points on what kind of Les quiero resources hablar sobre algunos exist for puntos for applicants. adicionales First of all, para the los co-translation guidelines. aplicantes. Please make sure to refer to that as your main guiding document. Second, the FAQ Por page for favor, any questions you have. utilicen If your answers el are not covered there, documento you can de, put con your questions las on the comment instrucciones section. You can como also lo pueden considerar keep como an el eye on the Youth for Climate principal, co-translation page for the upcoming el one-to-one principal mentorship material para program, que ustedes which puedan will be ayudarse. delivered by online volunteers. And we also will share one more learning opportunity, which is the Climate Catalyst Vamos Mentorship Program, a which is hablarles sobre delivered in distintos partnership tipos with UNCCC's Youth for Capacity program. We de, will have a de project design programas que tengan que ver con la bootcamp, capacidad, so donde make sure vamos a you're hablar registered sobre and you have de started the onboarding bootcamps. process. So yeah, Así que espero que this is puedan participar us for y now. estar a bordo con I would like to nosotros. say thank you for everyone here and Muchas have a gracias a todos wonderful los que rest of the day están or aquí con evening, nosotros, depending on where you are. dependiendo de si So es yeah, tarde, thank you everybody. noche. Muchas gracias por haber Bye. estado con nosotros el día de hoy. Adiós. Thank you so much, Lydia. Bye. Thank you so much, Dr. Muchas Martin. Thank you gracias. so much. Thank you. Thank you everyone for joining.